Ya, entramos de nuevo. Por aquí estamos nuevamente. Buenas tardes, los saludo nuevamente a todos. ¿Cómo están? Estoy aquí y estamos intentando hacer esta transmisión en simultáneo, tanto en nuestro Facebook como en nuestro Instagram, pero aquí la cosa está como complicada. Nuestro Instagram no carga. Voy a ir nuevamente a buscar los comentarios para leerlos para que podamos empezar. Voy a buscar por aquí el live. Hola Joana, ¿cómo estás? Y Jessica, saludos. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. ¿Cómo va la semana? Ya casi finalizamos la semana, de verdad, agradeciendo a Dios por pues todo lo que vamos logrando. Como saben, el sábado tenemos clase ya de la suscripción, pero el día de hoy estamos para aprovechar un ratito la conexión y que podamos más que nada compartir un ratito aquí con una clasecita de diseño. Igualmente, hola Ilkia, Gina. Estoy intentando transmitir en Instagram, pero se nos hace difícil y sé que las chicas de Instagram están celosas porque solo nos conectamos por Facebook, pero aunque lo intento, hoy igual no funciona. No, aquí no me deja darle a transmitir. No me deja. Entonces no se deja conectar la cosa por aquí. No sé. Sí, en Facebook está todo bien, pero ya entré a Instagram. Ya entré a Instagram, ahora sí. Ya entramos a Instagram. Vamos a ver, ahora sí, si se puede ver. Hola Adriana, ¿cómo estás? Saludos, mis suscriptores como siempre súper activos. Ya lista para dormir. Ay, Joana, descansa, buenas noches. Ahora vamos a ver si estamos conectados por aquí, pero no se ve, ¿cierto? Se quedó pegado, se quedó pegado por aquí en el Instagram, pero no sé a qué se debe. Si se puede ver, si no se puede ver. No, no carga. Está frisa. No sé por qué. Trabando, dice por aquí Elma, que está trabando. En Facebook sí están dando todo bien, pero es el Instagram el que no nos deja hacer la transmisión. Hola Olga, ¿cómo estás? Glenda, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Estoy tratando igual de transmitir, pero no nos deja. Ahí estamos. Entramos a Instagram. Hola, ¿cómo están? Saludos. Bueno, ahora sí, estamos en ambas plataformas simultáneo y de verdad que agradezco que estén por aquí presentes. Las chicas de Instagram me cuentan si me pueden escuchar bien. Igualmente las chicas de Facebook. Me apareciste en Instagram y ya no te vi más. Se me colgó, de repente entré en Instagram y se colgó de inmediato. Quedó andando en Facebook, pero en Instagram no. Entonces, bueno, justo les comentaba que el día de hoy vamos a tener una transmisión para compartir un rato. En las historias les había dejado como que una historia interactiva para ver si adivinaban qué temática estaba trabajando y ustedes lo adivinaron súper rápido. La temática que estoy trabajando hoy es la de Dora la Exploradora. Es para uno de nuestros clientes. Por aquí, Asdi Diseños en Papel nos dice, estamos jugando el ratón y al gato y al ratón. Voy por Facebook y por Instagram. Bueno, estamos en las dos. Hoy estamos en las dos porque siempre las chicas nos dicen, se conecta solo por Facebook o viceversa. Bueno, más que nada sí me conecto por Facebook porque se puede ver la pantalla completa. Y bueno, como les digo, vamos a hacer lo que sería una clase rapidita de diseño. Voy a diseñar sobre la plantilla de un carrito Podcore. Así que bueno, sin más, chicas, empecemos. Yo estoy leyendo por aquí los comentarios y José me va a ayudar de este ladito con los comentarios también. Hola, hola, dice Cintia en Instagram. Cintia, te mandamos muchos saludos aquí por Instagram. Gracias por estar de este ladito. Entonces, les cuento que voy a practicar con ustedes el carrito. Voy a compartirles la pantalla para ver, me cuentan si lo pueden apreciar bien. Las chicas que están en Instagram solamente pueden girar su celular para que puedan ver todo en pantalla completa. Y las chicas que están en Facebook, pues ya, chévere, Facebook nos permite ver la transmisión bien, sin tanto problema. Igual espero que me confirmen que lo pueden ver bien. Sí. Se ve todo ok. Y bueno, como les dije, vamos a empezar a trabajar
sobre una plantilla de carro Podcore y también con la temática de Dora la Exploradora. Y aquí conversamos un ratito y mientras yo diseño. Por fin consigo verla en vivo. Rocío, qué bueno, gracias y bienvenida. Evelyn, buenas tardes, dice. Evelyn, te mandamos muchos saludos, buenas tardes. Por aquí está nuestra Cheli y Yarixa. ¿Cómo están, chicas? Cintia desde Ecuador, también. Cintia, te mandamos muchos saludos hasta Ecuador. Mira, por aquí estamos con la carpeta de Dora la Exploradora y algo que yo tradicional o no puede faltar cuando estamos haciendo una transmisión es que haga una búsqueda exhaustiva de la temática y aparte vea YouTube, vea la comiquita, vea la película, vea todo lo que me funcione a la hora de diseñar. Y aparte, pues que sí, chicas, hay que hacerle todas las preguntas, pero eso sí, o sea, por lo más minucioso que sea al cliente para saber qué quiere, más o menos cómo lo quiere y de verdad presentarle un proyecto pues que le guste. Bien, son varias cosas que voy a crear de Dora la Exploradora y ya la lonchera se las voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo quedó la parte del frente de la lonchera. Por aquí Glenda me dice que está cortando el primer proyecto. No me quiero quedar atrás ni hacer tarde los proyectos. Muy bien, Glenda. En el caso de los suscriptores, están trabajando con la temática de los dinosaurios, con los 3 proyectos que ya les presenté la semana pasada y este sábado ya tenemos la primera clase. Qué bueno. Gaby, saludos, buenas tardes. Saluditos, Gina, ¿cómo estás? Te manda saludos, Gina, amor. Bien, por aquí yo tengo el frontal de la lonchera. Miren los colores que vamos a trabajar. Son muy los colores de la temática, pero también no hay que dejar por de lado que aunque es una temática que tiene mucho verde, hay que resaltar los toques y elementos de la niña. O sea, algunas florecitas, algunas mariposas para que se vea bastante femenino, bastante de niña. Y miren, bonito por aquí trabajé el elemento del nombre con el nombre ya algo personalizado, el nombre de la pequeña. Y así quedó de ladito. La mamita quiere que incluyamos todos los personajes. Ahora voy a terminar con esta loncherita. Voy a hacerle el detalle de la parte de atrás de la caja y luego pasamos a diseñar el carrito. ¿Les parece? Lourdes, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos. Chicas, no se olviden en ayudarnos a compartir. Bien, para todos los que ya me conocen, mayormente saben que yo diseño casi todo con Silhouette Studio. Es más, hasta cuando voy a hacer la tarea de los niños o algo así, yo utilizo Silhouette Studio. Se ha convertido como que en el día a día de King. Sí o sí tiene que estar. Bien, voy a buscar aquí en mis elementos PNG uno de los personajes que la mamita me pidió que sí o sí tenía que estar y son estos animalitos que están acá chiquititos que son como el trío del baile, la fiesta, algo así. Ella me pidió que los incluyera. Vamos a llevar esta imagen aquí a Silhouette. Le damos clip y la arrastramos hasta Silhouette y lo soltamos aquí. Pero por aquí tengo una imagen que está en un fondo blanco. Cuando yo tengo imágenes así en fondo blanco, cuando voy a diseñar necesito hacer un trazado. Vamos a ver qué tal nos sale. Dora fue la favorita de la hija menor, de mi hija mayor, ahorita tiene 21. Wow. En esa caja la sacas en A4, pregunta Carol. Sí, esta impresión esta es una lonchera shaker con luz LED, ¿no? Esta plantilla la puedes conseguir en nuestra tienda de coffee, tanto para Silhouette como para Cricut. Y yo la corto y hago igualmente la impresión en una cartulina A4. Mayormente aquí en Perú los papeles fotográficos que se consiguen son A4 y es el papel fotográfico pues que yo también trabajo. Justo ahora voy a hacer un trazado, entonces mire, les enseño rapidito. Esta imagen está en un fondo blanco y una de los trucos para que ustedes puedan sacar una imagen de un fondo blanco perfectamente y sin mucho problema es que el borde de esta imagen sea bastante oscuro. Y como ven, tiene un contorno oscuro, quiere decir que no va a ser mucho problema, aunque nunca lo subestimamos, para trazar. Y bien, ¿cómo voy a sacar esa imagen? Utilizando la herramienta de trazado que está en la parte derecha. Voy a darle clic allí, seleccionar área de trazado y luego haciendo clic sombreo sobre la imagen lo que yo quiero trazar. Mira, imagínate con Gaby todos los años que tiene esta temática de Dora la Exploradora. Tiene un montón. Yo creo que yo también veía Dora la Exploradora. Creo que sí. Ahora vamos a aumentarle por aquí el umbral a esto un poquito. Siempre procurando de que el borde de la figura se vea bastante prolijo, ¿no? Vamos a aumentarlo un poquito hasta el punto que no se vaya tampoco a distorsionar mucho. Estamos aumentando un poco
sin hacer que se distorsione. Y luego que lo tengo listo, vamos a bajar la escala para procurar que todo el borde sea lo más liso posible. Y luego lo que voy a hacer es trazar y separar porque quiero sacar la imagen por completo, o sea, la impresión, el diseño de impresión. Vamos a seleccionar por aquí nuevamente que se nos cerró y le vamos a dar trazar y separar. Y tenemos un poquito de paciencia. A veces nuestra computadora está cargada con muchas cosas o la memoria RAM tal vez no es tan buena. En mi caso porque tengo muchas cosas ahora abiertas y se hace un poquito lento el proceso. Ahora sí, ya se cargó. Lo que voy a hacer es quitar el fondo blanco y ya me quedó esta imagen casi por completo. Ahora, un truquito, chicas, que a veces cuando trazamos nos llega a pasar esto que nos pasó aquí. Nos quedan partecitas en blanco. ¿Y qué pasa? Yo no quiero que me queden esas partes en blanco, así que con la misma herramienta de trazado, de trazado, lo que voy a hacer es ahora no seleccionar, trazar y separar, sino que voy a trazar por completo para dibujar. Pero voy a sombrear solamente por partes, las que yo quiero dibujar. Hola Luna, ¿cómo estás? Saludos. Vivi, saludos, ¿cómo estás? Saludos, bienvenida chicas. Voy a ir aumentando el umbral para que el borde quede lo más parejito posible. Y una vez que ya lo tengo, en vez de trazar y separar, voy a darle a trazar. Cuando yo le dé a trazar, se va a hacer como un dibujo. Voy a mover estas piezas con cuidadito todas para que no se me vayan a dañar o muevo lo rojito nada más. Aquí está. Listo. Y cuando yo hice el trazar, que fue esta pieza, lo que voy a hacer es un soltar trazado compuesto, para que todos esos elementos se salgan por individual. Y voy a agarrar justo las partes que yo quiero quitarle a la imagen que primero tracé. Voy a agarrar por aquí este triangulito, voy a agarrar por aquí este otro, lo voy a montar en la imagen. Y por aquí las patitas también del grillito las voy a mover por acá. Un lovers te envía saludos. Hola Mulor, te mandamos muchos saludos aquí también. Cualquier duda que vayan teniendo me van avisando y que aprovechamos que estamos mostrando pantalla para poder explicarlo así con práctica. Marilyn, gracias por tus estrellitas. Sabes que lo aprecio muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Bien, me voy a acercar bien para yo poder ajustar bien estas piezas y que queden donde yo quiero y que al momento de trazarlo pues no se lleve parte de la imagen. Igual si esto pasa puedo editar puntos y modificar, pero no, lo ideal es hacerlo así y ya. Ahora sí me voy a alejar y como ya monté todas las partes en blanco que quiero quitar, voy a seleccionar, voy a ir sombreando todo acá y voy a dar clic derecho y le voy a dar crear trazado compuesto. Cuando ya lo hice, miren, ya todo salió. Por aquí me quedó uno en el sapito, por aquí me quedó otro y por aquí me quedó otro. Y como Kimberly es intensa, yo los voy a quitar igual con cuidado y con paciencia. Yo les confieso que una de las cosas que a mí más me lleva tiempo realmente es la parte del diseño, porque sí me gusta revisar bien los elementos, revisar bien como que cada detallito, revisar que todo me quede bien. No solamente trazando, ustedes lo pueden hacer, también lo pueden hacer eh, si ustedes insertan una figura geométrica que sea similar y le modifican los nodos. Esa es otra manera también que pudiéramos hacer. Carlita dice, debo recoger a mi hijo y es peligroso tener el celular en la calle. Si quedará Ay, grabado, es excelente. ¿en dónde está ella? Está en Instagram, Ay, en Instagram no queda grabado, pero no Facebook. importa. Te puedes ir a nuestro Facebook, que allá sí va a quedar grabado y luego te acercas y lo revisas. Que te vaya muy bien y cuídate por ahí. Listo. Vamos a seleccionar todo y creamos nuevamente un trazado compuesto eliminando esa zona en blanco de la imagen. Miren cómo ya se va a apreciar bonito y por qué hay que ser muy detallistas o minuciosos cuando estamos haciendo este tipo de trazados. Porque cuando hacemos personalizados con una temática, lo vamos a colocar sobre un fondo. Y si ese fondo, en este caso el mío, que es Dora la Exploradora, tiene colores bastante intensos, si yo lo dejo, se va a notar. Entonces no quiero que se note. Bien, otra forma que les decía era que ustedes mismas podían venir acá, insertar una opción de alguna figura geométrica similar, modificarle los puntos e irlo haciendo de forma manual. También esta la pueden aplicar. Solo que a veces hay que modificar muchos nodos y se vuelve un poquito difícil. Por eso entonces nos hacemos trampa y trazamos.
Vamos a mover por aquí y bajemos con cuidadito todo. ¿Listo? Selecciono desde afuera, seleccionando todo y creamos nuevamente trazado compuesto. Aquí se nos hizo. Yo no sé nada de computación, pero me gustaría saber, aprendo muy rápido. Mabelín, bueno, te invitamos por aquí para que puedas aprender un poquito de diseño. En las transmisiones siempre procuro enseñarles algo. No me conecto, qué sé yo, todos los días, pero cada vez que me conecto sí procuro pues dejar algo positivo en ustedes o hablar de algún tema bastante positivo. A mí me encanta Dora la Exploradora. A mí igual, me encanta Dora la Exploradora aparte la caricatura está chévere para los niños porque aprenden bastante. Madeleine, ¿cómo estás? Saludos. Saludos a Mebelín Leal en México. ¿Cómo estás? Pórfalo, explícalo un poquito lento. Bueno, voy nuevamente, Gina. Mira, cuando hacemos trazado de una imagen y resulta que en esa imagen trazamos, sacamos todo, igualmente nos quedan a veces algunos espacios en blancos que tiene la imagen. Entonces, Silhouette tiene esta opción de herramientas para la hora de trazado. No solamente trazas y sacas la imagen, sino que también puedes dibujar pequeñas partes de la imagen, así como lo estoy haciendo. Vas aumentando el umbral, vas modificando todo con cuidado, le bajas la escala para que salga lo más prolijo posible. ¿Ven cómo se quitaron algunas partecitas? Al bajarle la escala, lo mínimo es 4, así que no se preocupen. Y luego lo que hacemos es trazar. Cuando se hace un trazado, se hace prácticamente como que el dibujo de esas partes. Y luego, ese trazado que acabo de hacer, lo voy a mover, miren. No voy a mover el verde, sino que voy a mover el trazado. Lo que hago es agarrar ese trazado y soltarlo. Y quedarme solamente con las partes que yo quiero extraer de la imagen que pues es mi protagonista, la imagen principal. Esto que está aquí ya no me sirve. Selecciono todo desde afuera, clic derecho, crear trazado compuesto y se eliminó. Así que ahora, en este punto, yo ya voy a poder trabajar libremente todo. Miren, lo voy a agrupar para que no se me mueva. Me voy a alejar y yo voy a poder llevar estas figuras o estos personajes que son muy de la temática, no podían faltar, me dijo la mamita. Y los voy a poder colocar sobre el fondo sin que se vea nada en blanco. Cuando estamos trabajando imágenes, figuras para que no se distorsione, si necesitamos moverlas solamente desde las esquinas. Vamos a hacer zoom por aquí en el fondo para que hagamos esa edición. Aquí está. Karina, oh my God, gracias por explicar eso. Yo sí soy de las que muevo los puntos, pero sí es difícil a veces. Gracias por este tip. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes por estar por acá y acompañarme. Para el pago de la suscripción tienes PayPal. Jenny, sí, puedes hacerlo mediante PayPal. Si vas directamente ahora a nuestro perfil, utilizando tu perfil personal, ve al perfil de nuestra página en Facebook y te va a salir el botón suscribirte. Cuando le dejas allí, Facebook te va a mostrar varias opciones. Te va a mostrar tu tarjeta de débito, algunos países les muestra PayPal y algunos hasta Mercado Pago. Entonces, dependiendo de tu país, te va a salir la opción. Solamente lo que haces es verificar con la seguridad de tu PayPal, lo aceptas y ya está. Haces tu pago normal e ingresas a la suscripción y tus beneficios serán de inmediato. Ok, ya tengo por aquí creo que ellos se llaman el trío de la fiesta, algo así. Y ven, ya yo aquí trabajé esta parte, voy a copiarla y la voy a pegar acá. Ahora, como en la parte de acá es solamente imagen, no van a ir impresiones, los desplazamientos son muy marcados y tal vez se notan un poquito pesados. Así que lo que es ideal cuando es solo full impresión es hacerle más que nada como un sombreado, eliminando como que todos los demás colores para que no se vea tanto. Un sombreado, por ejemplo, así. Voy a hacerla un poquito más grande para dejarla solamente a ella aquí en la parte de atrás. Como ven, ya tiene muchos elementos, ya tiene muchos colores y sí hay que tener cuidado de hacer que el diseño se vea como lo quiere el cliente, pero no se vea tan tosco, que tenga demasiado. Entonces hay que intentar tener cuidado, ¿no? Mi cliente y a mí me encantan los detalles, pero hay que no exagerar. El frente ya se lleva todo el protagonismo. Vamos a colocar este bordecito por aquí que ya habíamos trazado. Miren, ya estoy montando en base al mismo elemento que ya coloqué en la parte del frente. Puedo ir moviendo mis animalitos por aquí para que se vean.
Vamos a bajarle el tamaño a Dora, vamos a dejarla como centradita y vamos a utilizar parte de estas florecitas para decorar como por aquí chiquititas los arbustos. ¿Ven? Y ahí están los elementos, ahí están los pequeños detallitos. Ahora, los que les decía, para la parte de atrás igualmente queremos que resalte, ¿no? Y para que resalte el personaje podemos aplicar un desplazamiento. Vamos a aplicarle este desplazamiento a este personaje principal, que es Dora y el monito. Vamos a bajarle la distancia para que no sea tampoco tan grande. Y vamos a darle el color en blanquito. Y una vez que le tengamos en blanquito este desplazamiento, vamos a quitarle el contorno en rojo y vamos a darle transparencia. Más que sea para que resalte la impresión, para que se vea así como que muy bonito. Yo lo voy a agrupar en caso que yo la quiera mover y sea como que algo así, moverlo con cuidadito y que se vea bonito. O normal, lo puedo dejar todo centradito. Creo que ahí queda bien. Y listo, de esta manera yo creo dejaría por aquí listo lo que sería la parte del frente. Vamos a colocar el número 2 por aquí, que no puede faltar. Lo voy a desagrupar y solamente voy a seleccionar el 2 de aquí arriba. Vamos a dejarlo aquí, voy a desagrupar este número 2 y este 2 le voy a dar el mismo color de la blusa que fue una observación de parte de nuestro cliente y exactamente cuando vaya a hacer impresión, sí, tienen que colocar el color aquí directo desde el panel de colores. Por ejemplo, aquí en los laterales va a pasar lo mismo, menos en el frente porque sí lo vamos a trabajar con una cartulina especial. Entonces, por aquí. Carol y dice, yo aún no he podido hacerle el contorno, no me queda con color. ¿Por qué? Ya te voy a explicar rapidito. Voy a explicar la diferencia de lo que es la parte de los contornos. Miren, voy a venir acá. Cuando ustedes tengan una imagen, por ejemplo, voy a trabajar dos a las chicas. Miren, voy a colocar dos círculos en la parte de acá. Todo lo que ustedes ven aquí es la figura. Si yo tomo estas dos figuras y en la barra de herramientas de la parte de arriba, en la de Silhouette, tengo atajos más rápido, ¿no? Tengo aquí la barra de colores. Yo las voy a pintar de color. Aquí ustedes van a ver que casi siempre por defecto, en mi caso de mi programa, yo las tengo para que sean de color rojo, ¿no? Selecciono el rojo y está ya rojo. Ahora, primer cuadro es relleno, siempre. Estos son los cuadros de relleno. Segundo cuadro es contorno. El segundo cuadro es contorno. Ok. Bien, si yo hago una impresión en este momento y esto, aunque tiene el borde rojo aquí, no se va a ver. No se va a ver en la impresión. Y si yo le coloco otro color igualmente y lo modifico, aunque coloque otro color, no se va a ver. Más que nada yo se lo quito a la hora de diseño para que no me distorsione mi visión de cómo me va a quedar el producto ya finalizado. Pero si colocas un contorno, por ejemplo, amarillo, y tú quieres que se vea, tienes que aumentarle el punto y el grosor. Ahora, si lo que no quieres es que se vea, cuando yo le aumento el grosor y lo imprimo o hago esta impresión de esta pieza, sí se va a ver esta parte amarilla. Ahora, si yo lo dejo aquí, donde está este rombito, que es nada, estándar, sin nada, aunque tenga aquí medida, no va a salir nada. Así que lo voy a dejar en 0 y no se va a ver. ¿Ven? Relleno, contorno. Ustedes pueden modificarlo de acuerdo a la situación o lo que ustedes quieran trabajar. Yo lloraba con estos fondos blancos y qué fácil es. La verdad es que invertir en el conocimiento es fundamental. Gracias, Glenda. Así es. Todo parece difícil, pero realmente que no lo es. Blanquis Coquis en Instagram. Hola chicas, buenas tardes. ¿Qué haces, mi amor? Hola, mi vida, ¿cómo estás, Blanqui? Estoy haciendo diseño, estoy compartiendo con ustedes, conversando, tips y más que nada compartiendo un ratico con ustedes que hacía tiempo que no me conectaba tanto ni por Instagram. Entonces por aquí andamos. Gina, saluditos. No, gracias a ti, Gina. King, la imagen de Dora tiene contorno en rojo. ¿Cómo se sacan? Igual, por ejemplo, la imagen de Dora tiene algún contorno en rojo. Lo que hacen es aquí, por ejemplo, seleccionarla. Se van a la parte de arriba donde está la herramienta de contornos y le dan aquí a donde está el rombito, que es estándar, que es para quitarlo. Y ya está, de esa forma lo quitan. Voy a hacérselos un poquito más visible aquí, donde está el desplazamiento. Si tuviese contorno, se viera aquí como que todo en rojo. Entonces lo que yo hago es ir a la parte de arriba donde están los contornos y quitárselos. Igualmente, cuando quiero quitar contornos, esto tiene que estar aquí en 0, que es
donde está la P y la T, que es el punto o es el grosor de ese contorno. No pude entender, se oye entrecortada la transmisión. Chicas, me avisan si se escucha entrecortada la transmisión. Karina, los colores de la transmisión pueden los colores del diseño en Silhouette pueden depender de tu pantalla. Cuando compramos una computadora o cuando tenemos una pantalla o la reemplazamos, va a haber mucha distorsión de color a la hora de verla, ¿no? Las pantallas también vienen con alguna resolución, también hay pantallas que son OLED, de acuerdo a nuestra pantalla se puede ver. Eso puede ser un factor, ¿no? Puede ser tu pantalla. Y lo segundo que puede ser es la configuración que le estás dando al papel a la hora de imprimir. Recuerda siempre que si estás trabajando papel fotográfico, los colores van a ser más intensos. Así que puedes bajarle un poquito el brillo o darle más brillo para que te quede más bonita. Si estamos a oscuras, la claras o viceversa. Y también pues puedes configurar las opciones de impresión de tu impresora para que verifiques ahí el contraste, la nitidez, el brillo y todo. Pero tienes que hacer ciertas pruebas porque va a depender si tu papel fotográfico es más un tono amarillento o es de verdad blanco blanco. Yo les recomiendo que encuentren papel fotográfico que sea, yo uso glossy, ¿no? Pues puede ser glossy o mate, el que te guste, pero que sea blanco, así blanquito. A veces si dejamos el papel fotográfico con que le dé mucho el sol, se tiende a poner amarillo, entonces eso afecta la impresión. Yo escucho muy nítido. Ah, ok, Luisa, se ve todo bien. Ah, ok, vamos bien. Puede ser entonces el internet que te está fallando, mi vida. Ok, todo bien. Bueno, ya tenemos la loncherita lista. Yo la voy a dejar de este lado así. Por acá voy a agregar otro personaje. Bueno, voy a intentar, voy a ver cómo se ve si lo agrego. Y es el de el zorro. El zorro es como que, oye, zorro, no te la lleves. Me vi como 3 capítulos de la serie ayer. Lo tengo por aquí. Miren, vamos a repetir el proceso. Lo voy a cargar y voy a traerlo aquí, a Silhouette Studio. Una vez que ya lo tengo, ¿cómo lo voy a sacar? Igualmente, vamos a ir a la herramienta de trazado. Y bueno, si ustedes tienen la herramienta de Silhouette Business, bueno, tienen la licencia Business, lo pueden trazar por color y es un poco rápido también. Pero en caso de que no, la clásica para tanto licencia básica como Business es seleccionar el área de trazado por completo. Y vamos a ir aumentando el umbral. Gina, Kim, te agradezco por toda tu enseñanza. He aprendido bastante. Ay, qué bella. De verdad, muchas gracias, Gina, porque siempre estás por acá. Te mando un abrazote y muchas bendiciones más a tu emprendimiento. Que sigas creando muchísimas cosas y sigas aprendiendo. Bien, yo voy a ir aumentando mi umbral. Llega hasta 82 para el caso de esta imagen. Todas son completamente diferentes. Voy a bajarle la escala para hacer que todo el borde sea un poco más prolijo. Y una vez que ya se agregó la configuración, voy a trazar y separar. Vámonos por aquí, trazar y separar. Solo esperar que cargue un poquito. Recuerden que les dije, algunas imágenes sí les va a pasar que se les va a colgar un poquito Silhouette, pero es un proceso que está haciendo el programa y va a depender también de nuestra computadora. Nuevamente aquí y trazar y separar. A ver, vamos a esperar. Hola Andreita, saludos, ¿cómo estás? Zeneida y Berito, bienvenidas a la transmisión. ¿Cómo están, chicas? Por aquí andamos en modo diseño activado. La chica de Instagram, si voltearon su celular y se aprecia todo bien, me cuentan. El tuyo se ve bien, ¿verdad, José? Listo. Hola Jessica Lava, ¿cómo estás? Estoy haciendo la temática de hadas para mi niña. Ya quiero ver cómo te queda. Bueno, de realmente que yo he felicitado este mes a la mayoría de los suscriptores que lograron hacer sus proyectos. Siempre procuro entrar al grupo de suscriptores y responderle porque veo sus avances y de verdad es súper bonito. Bien, ya tengo por aquí al zorro, no te lo lleves, y él siempre sale como que escondido de los arbustos. Pero de este lado no lo puedo colocar porque ya están como los personajes de la fiesta. Voy a moverlos un poquito para acá y reducirle el tamaño para que se vean como más. Ajá. Y a zorro no te lo lleves, lo voy a colocar de este lado. Pero lo voy a voltear de forma igualmente horizontal para que salga como viendo hacia el otro lado. Y lo voy a dejar como que por aquí pequeño y a la parte de atrás. Así que voy a traerme el número 2 al frente
y vamos a ver cómo se vería por aquí el zorro. Siempre inventando por aquí nosotros, pero aquí vamos por aquí, ponérselo por aquí. Yo creo que sí, escondido como él siempre anda por ahí, a ver si lo apreciamos. ¿Cómo se ve ahí? Hola Belkis, ¿cómo estás? Saludos. Andreita, saludos, buenas tardes, chicas. Todo perfecto, me encanta. ¿Cómo se ve por aquí? Nilce Santos, soy nueva en su perfil, estoy amando. Ay, qué bueno, bienvenida. Espero que te quedes por aquí, puedas aprender con nosotros. ¿Qué parece a ustedes? ¿Qué creen si dejo por aquí el zorro? Yo tengo 20 Pringles listas y cuando termine te muestro. ¡Wow! 20. Esa fiesta de esa pequeña, pero va a quedar, pero nivel Dios, como quien dice. Listo, voy a dejarlo por aquí. No estoy segura, estoy como dudando. Por aquí. Vamos a dejarlo por ahí. Parece como que está sobre el suelo. Creo que lo vamos a dejar allí. Miss Elena dice hola en Instagram y Grisi se ve genial. ¿Cómo hiciste para compartir la pantalla así? Y mi esposo, ustedes saben que yo trabajo con José, yo me encargo de diseño, yo me encargo de conversar con ustedes, pero José se encarga de todo lo que es la producción de las transmisiones, de nuestras clases, de nuestros cursos, del audio, de la cámara, así que yo soy inexperta. Con OBS. Pero lo hace con OBS. Lo hace con OBS. Listo. Ahora voy aquí a buscar mis plantillas y voy a buscar la de el carro Podcore. Voy a buscar por aquí carro Podcore. Listo. Y voy a trabajar lo que sería el diseño de la temática de Dora la Exploradora, igualmente desde cero, pero para hacer un carrito. Así que chicas, ya les contó José, hace la transmisión con OBS. Pamelita, buenas tardes, está llegando en Instagram. Pamelita, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Ahora, miren, cuando ustedes compran la plantilla o cuando han trabajado con nuestra plantilla, en el caso de la suscripción que el año pasado se las di, lo que hacemos es seleccionar todas las piezas, lo que hago es copiarlo y yo me la llevo a otra página en blanco de manera que no vaya a distorsionar pues mi plantilla y yo siempre la pueda trabajar y estar confiada de que está correcta. Así que cierro, no guardo cambios y yo me quedo con la que acabo de traer. Y por si acaso, y siempre por precaución, lo que yo hago es de inmediato ir a mi archivo, guardar como en disco duro, porque todo lo guardo en mi computadora, justo en la carpeta que estoy trabajando y le coloco pues el nombre de qué proyecto estoy trabajando. Ya, por si acaso yo nada más voy guardando y ya no tengo como que no me arriesgo a perder ningún cambio. Por acá estas son tal cual todas las piezas que voy a trabajar para un carro, pero cuando yo voy a diseñar siempre como que vengo acá, muevo esta pieza para acá y estas las hago siempre de un solo color. ¿Por qué? Porque la mayoría de papel fotográfico cuando ya es una impresión pierde un poquito la fuerza por la humedad de la tinta, ¿no? Luego vuelve a recuperarla, pero siempre procuro trabajar estas piezas en una cartulina unicolor para que sea fuerte y aparte no quede como que tan cargado el diseño. Y lo que es la parte del diseño de impresión se la aplico a la tapa. Entonces ahí como que puedo ir jugando con esto y a estos elementos que van en la parte del carrito. Lo que voy a hacer es tomar esta pieza, miren, yo lo diseño así, monto esta también acá, le monto otra de este lado, monto la rueda de soporte para que sea un refuerzo para las ruedas y me llevo la parte de acá y también me llevo la tapa. Lo hago para poder desarrollar mejor mi diseño aquí en la parte de arriba y yo poder apreciar todo mucho mejor. De esta manera es que yo me organizo para diseñar. Sé que muchas de ustedes tienen la plantilla del carrito, entonces más o menos les cuento pues cómo es que yo lo hago. Y una vez que yo lo tengo aquí así ya montado, listo para diseñar, lo que hago es seleccionar todo y hacer como que la semejanza de que esta tapa está ya montada en la parte de aquí arriba. La ajusto para que quede derechita y la dejo de este ladito para poder desarrollar mi diseño. Entonces, miren, aquí yo hago trampa por eso. Aquí yo me guío, siempre cuando estoy diseñando procuro tener la visión de cómo va a ir quedando para que todo mi diseño pues quede lo más bonito posible. Clientes felices, usted se va a sentir feliz siempre y todo le va a quedar muy bien. Vamos a mover por aquí todo con cuidadito y vamos a mover esta por acá. Con cuidado acá. Igualmente ahora esta. Listo. Ahora sí puedo como que empezar a crear mi diseño y ajustar todo.
Llegué tarde porque estoy escondida en el trabajo. Yasmira, saludos, ¿cómo está mi vida? Kim, buenas tardes. Hola, Moreno de Oro Diamante. Tiempo que no te veía por aquí. Saludos, Pat. Bienvenida. Ahora, como lo más difícil de cuando ustedes hacen un diseño es el primero, y ya yo lo hice, hacer este diseño, recrearlo, tal vez me tome tiempo montando los elementos, pero no tanto como que en trazar, editar el texto, el nombre y todo lo que es el personalizado de la temática, ¿no? Lo más difícil ya está hecho, que es pues trazar todos los personajes. Y como ya trazamos inclusive hasta el zorro, ya es más fácil. Ahora sí, vamos a venir copiando desde aquí y llevando al otro lado. MRC Velázquez. Hola, ¿qué hacemos? Hola, ¿cómo estás? Estamos por aquí haciendo una práctica de diseño y justo estamos trabajando con un carrito Podcore con la temática de Dora la Exploradora. Bien, en este caso los lazos que vamos a trabajar para la temática son naranjas. Ahora, el lacito para el carro siempre sí se hace un poco más pequeño, que es que el que se debe hacer para una lonchera o el que yo hago. De forma personal, a mí me gusta que en la lonchera sea más grande el lazo, pero en los carros un poquito más pequeño. Entonces voy a dejar este por aquí y voy a empezar a inventar. Más que nada cuando ustedes estén diseñando, si ven como que dejar salir su creatividad, su imaginación, para que puedan ir desarrollando un diseño y puedan ir aplicando los elementos que a ustedes les gusten. Yo no tengo como un orden específico, pero sí voy trayendo como los elementos y luego lo puedo ir trabajando o modificando de acuerdo a los mismos. Por ejemplo, por aquí tengo estas. Vamos a dejarla justo como está aquí. Vamos a agruparla para que no se nos mueva y me gustaría que de la tapa cuelgue este elemento o este florecitas. Así que las voy a dejar en la parte de acá. Ven, yo puedo ir montando los elementos y luego puedo decidir qué papel digital me queda mejor en un lado y qué papel digital me quedaría mejor en el otro. Hola, Kim, no te olvides de mí. Este me sería de ayuda. Estoy en el trabajo. ¿Qué font usaste para el nombre? La fuente que utilicé para el nombre de Alexa Bellis, aquí. Déjame que la busque, debe estar en las últimas. Voy a pegar este elemento por aquí, que lo que sería el nombre. La fuente que utilicé debe ser esta, DK Display Patrol. Esta es la tipografía o fuente que utilicé para escribir Alexa Bellis. Listo. Ahora voy a decidir en dónde la voy a colocar. Crafty te envió saludos de Instagram. Saludos en Instagram por aquí a Crafty. Saludos, mi vida. Detallitos dice, hola Kim, vengo llegando. ¿Ese es para Bienvenida. bebé? Es para una niña. Es para una niña, por eso estamos incluyendo como que un detalle, unos elementos diferenciales, lo que son las rosas. Entonces, aunque Dora la Exploradora llegara a poder ser una temática que se pudiera trabajar para los niños, utilizando a Diego ahí como para que resalte, pues hay que agregar algo que haga que sea más de niña, ¿no? Más femenino. Entonces agregamos unas florecitas aquí, bastante marcado en el diseño. Y bien, aquí está el nombre, igual el Explorer con fucsia y con los mismos colores que tiene la palabra Dora. Entonces lo tenemos por aquí. Vamos ahora a traer el papel digital que utilizamos para la temática. Tengo por aquí Dora la Exploradora, los PNG y el papel digital es este y me parece que lo descargué desde FreePic. Por ahí lo pueden descargar ustedes también. Vamos a colocar este papel digital en la parte de aquí. Aún no sé de qué color hacer la base. No sé qué color. ¿Será un verdecito claro? Puede ser. Ahorita probamos a ver qué color le quedaría mejor. Ahora, a este papel digital voy a procurar que se vea un poquito más el pasto, así que me voy a la parte derecha donde está la paleta de colores, me voy a los motivos, a las opciones avanzadas, la parte de acá, a las opciones avanzadas y voy a darle a acomodar motivo para poder moverlo y ver dónde puedo dejarlo. Entonces, como que por aquí y ahí queda bien. Soy Katia desde España, brasilera. Saludos, Katia. Creo que Katia el día de ayer estaba solicitando archivos de la suscripción, pero este lo trabajamos en otro mes en la suscripción, en que tú querías, creo era de septiembre. Este carro Podcore no se trabajó en esa suscripción. Ajá, ahora sí. Entonces, a la ruedita vamos a ver cómo lo vamos combinando.
a este elemento que tengo en la parte de acá. Yo siempre a las puertitas o a las impresiones procuro agregarle como un desplazamiento interno, siempre modificando las líneas para que se vea como una tipo costura y colocándole un color que se asemeje a la temática. Y cuando hago esto, tengo que aumentarle el punto como hasta 2 para que cuando haga la impresión se note. Entonces selecciono todo y lo agrupo. Y ahora sí, ahí quedó. Listo, lo modifico, lo coloco donde debe de ir. Y voy a agregar ese mismo papel a los de arriba. Castle Rock te ¿Sale? envía saludos y consulta si harás algo para Pascua. Quería hacer algo para Pascua, pero el tiempo nos gana. No sé cuándo nos pudiéramos reunir y hacerlo, porque el sábado ya tengo clase de la suscripción. Así que el tiempo pues me va a ganar. Detallitos, dice chévere, a mi hijo le encanta ver Dora. A mí me encanta y es que es una temática súper linda, ¿ven? Pero este me vale. No te preocupes por aquí. Puedes comprarlo, Katia. Puedes ir a nuestra tienda de coffee que tenemos la plantilla disponible para que la puedas comprar. Hola, Chocho Prior, saludos, ¿cómo estás? ¿Qué? Por aquí está Miguel Ángel mandando un mensaje, pero no sé qué dice. Ajá, ahora sí, mira, cuando estamos trabajando en la tapita de nuestro carro Podcore, chicas que tienen la plantilla, hay una parte que ustedes van a notar, ¿ve? En estos cuadros o en estas dobleces o en estas partes que va a tener nuestra tapa, pueden agregar diferentes papeles digitales. Y en la parte de abajo, igualmente también lo pueden hacer. Pueden agregar diferentes papeles fotográficos e irlo manejando a su gusto. Yo por mi parte, en todo lo que es de abajo, agrego un papel digital y aquí a veces lo puedo intercalar. Pero ¿qué pasa? Como estoy utilizando más que nada este papel porque ya tiene bastante, voy a utilizar el mismo pero de forma que se vea como simétrico. Entonces lo que yo hago es ir modificando el motivo, ¿no? Lo que sería este, el ángulo de este, para que se parezca al que tengo del otro lado. Ejemplo, aquí en el ángulo lo voy moviendo y aparte voy acomodando el motivo para que se vea muy, muy parecido. ¿Ven? Como aquí se ve como parecido. Eso es lo que más o menos buscamos. Siempre procuro, ustedes me van a ver cuando yo estoy diseñando, torciéndome, pues que sí estoy viendo por aquí para no mover mucho, con cuidadito para ver qué tanto me puede quedar. Ya lo que puedo ir haciendo es moverle, eh, rotar el motivo para que me pueda quedar como que de la misma forma. Vamos a ver cómo me queda. Sí, ahí creo que está bien. Ahora vamos a hacer este igualmente. Voy a acomodar el motivo, lo voy a bajar para que me quede por aquí. Y ahí está. Y a este vamos a hacerle lo mismo. Movamos el ángulo y acomodamos motivo para bajarlo hasta acá. Ahora, elemento bonito para colocar en la parte de arriba pueden ser las flores chiquititas que tengo en la parte de acá. Vamos a copiarlo. Igual cuando estamos diseñando, si yo lo hago, ustedes me imagino que igual pueden hacerlo y no se tienen que poner límites. Es que estamos diseñando, estamos aprendiendo, podemos mover, quitar, rodar para todos lados como nos parezca mucho mejor. Yo voy a colocar este como por aquí. Vamos a colocar este por aquí y ahora sí voy a moverlo y lo voy a ajustar a este tamaño. Ahora, como en las esquinas termina de forma diagonal, lo voy a sacar ahorita un momentito, corto en diagonal y ahora sí lo vuelvo a montar luego cuando ya lo tenga listo. Miren, vengo acá, duplico la forma con la que quiero cortar, voy a ajustarlo con cuidado para que me quede bien. Voy a trabajar con la cuchilla, voy a utilizar mi cuchilla para hacer un corte de este ladito. Voy a hacer otro corte de este ladito. Voy a seleccionar todo, tanto los cortes como todo lo que acabo de hacer. Lo voy a aplicar aquí en la parte de arriba y voy a eliminar este junto con lo que me sobró de este lado. Y ahora sí, agrupar todo. Y ya me quedó en diagonal, quiere decir que esta pieza calza perfectamente de este ladito. Va a estar todo bien allí. Luego lo que hago es duplicarla y ajustarla del otro lado. Porque en el caso de las tapas de los carros Podcore, dos lados son de un tamaño y los otros dos lados son del otro. Entonces hay que estar pendiente como por allí. Y como les dije, ir diseñando como que aquí y allá hasta que montes un diseño que te encante.
Y Print en Instagram. Hola, hola, linda, llegué. Bienvenida a mi vida. Por acá andamos creando un diseño en un carro podcore de Dora la Exploradora. Me lo monto aquí y ahí ya me queda. Saludos, Carol. ¿Cómo está? Chocho Prior por aquí súper bien. Un día de semana, algo pequeño de Pascua. Quiero hacer algo de Pascua. Y las chicas que están en Facebook, mis chicas de la suscripción, les cuento que hoy me fui y encontré lo que estábamos buscando y lo que ustedes me habían pedido. Caminé como loca, pero lo encontré. Miren lo que tengo aquí. Ya las chicas nada más con esto van a saber. Tengo de dos medidas. Tengo el de 12 onzas y tenemos el de 16. Yo voy a empezar trabajando con el de 12 y ahí les voy a mostrar qué va a ser lo que les voy a dar por ahí, qué es lo que vamos a crear para que estén pendientes, pero ya, pronto, pronto se los doy. Vamos a ver cómo nos queda por ahí, pero ya lo tengo. Hola Gladys, ¿cómo estás? Kim, ¿va a estar disponible este archivo para los suscriptores a la venta? Luna, el carro Podcore, sí. Este carro Podcore pueden comprar la plantilla en nuestra tienda de Etsy. Nada más te pasas de Etsy, no, perdón, de Coffee. Entras por allí y ahí la puedes comprar. Ahora voy a duplicar esta por aquí y lo que voy a hacer es ajustarla, pero aumentarle la escala para que quede. De todas maneras, cuando, como les dije hace un ratito que les mencionaba, es que si estás diseñando algo, puedes modificar, puedes cambiar, puedes quitar, puedes rodar, puedes hacer todo lo que quieras. Recuerda que si el diseño te gusta, puedes tomarte todo el tiempo que quieras para diseñar. No importa. Si te gusta y duraste 2 días, valió la pena. Pero no importa que pases 2 días y no te gusta y aún no le da el diseño. Vas a ver que cada vez diseñar se te va a hacer mucho más fácil y va a haber un punto en el que sí ya lo vas a poder dominar y se te va a hacer más fácil. Pero el tema de diseño, no crean que es que yo diseñé y en media hora yo tengo un diseño listo. No, de verdad, a veces yo me demoro un día entero para sacar la base de un diseño, elegir los papeles, elegir la tipografía, elegir los números, todos los detalles. Susi, gracias por tus estrellitas, mi vida. ¿Cómo estás? Gracias, mi vida. Jessica, qué bueno que te guste. Bien, por ahí ya lo vamos montando y ya yo puedo ir eligiendo qué se queda, qué se va, qué puedo dejar, qué puedo quitar. Ahora, a estas impresiones que están en la parte de acá, también les voy a agregar un desplazamiento interno y ese desplazamiento lo voy a aumentar para que no esté tan pegado al borde. Modifico las líneas, que son estas líneas tipo costura que a mí me encantan, y le voy a dar el color. Y va a ser naranja. Entonces, ahí todo ya combinando en base a la temática y con los colores, los elementos, los detalles. Ahora, vamos a traer a los personajes que voy a agregar a estos carros para ver cómo lo puedo ir trabajando y luego elegir el papel y el color que va ahí al fondo. Estas ruedas ahorita, voy a ver, vamos a ir viendo qué color puedo aplicar. Por aquí tengo naranja y morado. Puede ser que estos mismos colores sean los que utilice para la rueda. Entonces vamos a ver si coloco este fondo en naranja y si coloco este en morado. Así como que mantenemos los colores de Dora. Si no, lo podemos ir modificando. Todo se puede ir modificando. Claudia, no te preocupes, por aquí ando un rato practicando con ustedes. Los suscriptores no se preocupen que esto no es clase de la suscripción, es que quería compartir un rato con ustedes y bueno, este like pues nos ayuda muchísimo. La clase de los suscriptores es el sábado y por ahí nos vamos a ver el sábado. Esto siento que quedó como muy fuerte para... Sí me gustan los colores intensos, pero está como muy fuerte. Así que vamos a cambiárselo por aquí como sé yo. Vamos a ver si con un verde o con un dorado queda mejor. Todo es como que ir probando. No me agrada al 100. Vamos a ver fucsia, ¿qué tal? Sí, en fucsia queda mejor. Ustedes cualquier cosa van viendo y me dicen qué les va pareciendo, cómo se va quedando mejor. Ahora, me gusta aplicar los detalles de Dora, pero me gusta jugar con los personajes. Ejemplo, si en la lonchera utilicé este, en otro modelo utilizo otro para que se vea como diferente. Y justo aquí en la lonchera yo ya tracé esta Dora que tiene a su monito así agarradito y creo que se vería bonito. Luego los colores de la rueda no me convencen para nada, los puedo ir modificando. Vamos a ver si jugara con verdecito quedaría bonito. A ver.
Vamos a ver. Muy oscuro, muy fosforescente. Claudia, gracias por tus estrellitas. Luzdelia, gracias por tus estrellitas. King, ¿esto quedará grabado? Sí, en Facebook sí, chicas. En Facebook va a quedar la transmisión grabada, así que la van a poder volver a ver las veces que necesiten. Siempre en Facebook sí procuro dejarle las transmisiones guardadas. A veces no se las dejo porque tal vez digo, no hicimos nada como que excepcional y no lo dejo por ahí, pero sí procuro como guardarlo. Creo que así quedó mejor. ¿Cómo lo ves por aquí? No es que sea completamente indecisa al momento de diseñar, es que yo tengo varias ideas, pero a la hora de diseñar, si no me gusta, si no me agrada lo que estoy viendo, lo puedo modificar. Y voy viendo qué puedo ir haciendo. No sé si el carrito en rosa nos quedaría como que también. Puede ser un poquito más oscuro, más fucsia, tampoco. Yo creo que sí. Creo que va a tocar dejarlo en rosadito para que todo lo demás pueda llevar tanto color y el rosado sea un poquito neutro aquí. Vamos a colocar las ruedas fucsia entonces. Hola Brenda, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo ven las ruedas, chicas? Tengo confusión, tengo confusión. Paz, te envía saludos desde Instagram. Saludos, Paz, ¿cómo Ahí estás? de Craft Design te dice hola. Hola, Ide, saludos. Con los tonos rosados está más bonito. Ajá, puede ser entonces tonos rosaditos. Y este pudiera ser como que un glitter, ¿cierto? Bueno, puede ser, puede ser. Ahora vamos a ver qué papel digital pudiéramos utilizar en la parte inferior del carrito, en la tapa. Más que nada, Dora, es como más fondos y fondos y fondos. Vamos a tratar a ver, yo creo que sería muy claro. No, voy a hacer como que, déjenme pensar, me gustaría dejar estas flores a la parte de abajo. Sí me gustaría dejar las florecitas a la parte de abajo. Bienvenidas, bienvenidas, Sadie, Lola, saludos. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí andamos creando un carro popcorn y con la temática de Dora, así que no es nada fácil, nunca la había trabajado y andamos en esto, andamos modificando y moviendo todo para ver qué tal queda todo. Gracias, pregunta, ¿qué card stock usas para imprimir las cajitas? ¿Qué gramaje? Bien, para lo que es impresión, utilizo de 220, que es un gramaje que pues no es tan delgado, está chévere, se consigue bastante y aparte que es súper importante que mi impresora lo recibe. Entonces, no es tan delgado, mi impresora lo recibe y puedo trabajar estas impresiones. A veces es necesario hacer refuerzos cuando las cajas son muy grandes. Si grande, le colocan cosas más pesadas y de una se va a romper. Pero como en la mayoría de las cajas de candy bar se utiliza para decorar la mesa, el 220 es perfecto porque son cosas pequeñas que se usan ahí en la mesa. Entonces, esas son chéveres. Ahora yo estoy en este plan de indecisión. Tal vez celeste. Soy indecisa, bastante indecisa por aquí. A ver, me gusta que quede como que a uno. Ahora sí vamos a ver de qué le agrego por aquí a la tapa o algo naranja. Mi cliente quiere bastante con naranja, pero naranja creo no quedaría bien para esta parte. Ando en esta, ando en esta, ando en esta. Y por aquí dorado, no estoy agregando mucho dorado al diseño, así que no sé tampoco, no, dejémoslo así, queda más bonito así. Detallitos de Zinc. Dice, hola, buenas tardes. Hoy viéndola por acá en Instagram. Saludos desde Panamá. Saludos, ¿qué tal mi vida? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Vamos a ver si miren lo que voy a hacer ahorita. Este diseño necesita algo extremo a la hora de diseñarlo, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser así, miren. Y ya no me voy a complicar tanto. Voy a venir acá, voy a tomar esta figura que tengo aquí y voy a recortar y se la voy a montar encima. De esa manera voy a poder aplicar un diseño tal cual exacto como lo que quiero hacer en este momento. Voy a desagrupar esta pieza, voy a tomar por aquí mi cuchilla, voy a cortar esta plantilla para poder trabajarla muchísimo más fácil. Vamos a ver cómo nos queda. Si me gusta, lo aplicamos. Si no, ya normal. Listo, todo lo demás eliminamos. Vamos a ver cómo nos queda. Si me gusta, ya lo hacemos así. Y bien, esta sería la que coloco de este ladito y voy a traer el papel digital
que es el que quiero utilizar aquí, le voy a bajar bastante la escala, voy a acomodar el motivo y vamos a ver qué tal cómo nos queda esto por aquí. Yo creo que ahora sí. Así, 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 me gusta, pero vamos a bajarla para que quede el de arriba. A ver, ¿cómo lo ven ahora sí allí? Creo que sí. Creo que ahora sí me gusta. Sí, ahora sí me gusta. Kim, una pregunta, ¿ese cursor redondo fucsia tiene algo especial o es solo para visión? Es solo visión para cuando estoy dando las clases de diseño y cuando también estoy en este tipo de transmisiones para que ustedes lo puedan apreciar más fácil y no se les pierda. Ustedes saben que yo también manejo como clases personalizadas y entonces en Zoom aplico mucho esto para poder indicarle a los estudiantes, para ayudarlos mucho más fácil para que vean lo que estamos trabajando. Vamos a colocárselas en blanco para que puedan resaltar. Y así creo que puede quedar. Ahora sí. El lazo anaranjado no me gusta. Claudia, fue ¿cómo decir? Una exigencia del cliente. Luego lo que podemos hacer es reemplazarlo porque aquí en las loncheras ya está y modificarlo. Pero cuando estamos diseñando y no es como que en lo personal de cada uno, hay que procurar hacerlo lindo, pero mantener como que las cosas que te solicite tu cliente. Entonces, ¿quieren naranja? Lo vamos a agregar. Igual cuando esté hecho ya, finalizando el lacito que ya quede listo, se va a ver mucho más bonito. Valentina, en Instagram, ¿guardarás el live? Porfa. En Instagram no, Valentina, pero vas a poder ir a nuestro Facebook y poder verlo allí para que veas la clasecita. Siempre hacemos diferentes clases de diseño en Facebook y ahí quedan y las puedes ir a ver. Ajá, ahí ya va agarrando forma la cosa. Entonces, ahora sí, voy a tomar este, pero creo que los lacitos blancos no, un naranja, pero más claro, así, para mantener los tonos de naranja. Amor, ¿tienes cartulina naranja o beige ahí? Creo que así ya puede tener más las tonalidades que me pidieron. Ok. Y voy a repetir el corte de la tapa. Miren, para sacar partes de la plantilla es algo que siempre me preguntan y por ahí les he explicado cada que puedo. Cortamos por aquí y aparte cortamos por aquí. Nos quedamos tal cual con la pieza de la plantilla que yo quiero. Aplicamos y ya me quedo con esto. Para poder aplicar el papel digital en la zona que yo quiero. Voy a quitar esto aquí, elimino todo lo demás. Siempre cuando estamos diseñando tenemos que ir limpiando todo el área de trabajo porque a veces se nos olvida que quedó algún elemento por ahí y a la hora del corte nos lo llevamos y hacemos un desastre. Entonces hay que tener cuidado. Repetimos por aquí. Nayi, Nayi-san pregunta o dice, hola, primera vez que veo tu live, ¿en Facebook es membresía? En Facebook también hago clases gratuitas, pero también tenemos aquí en Facebook nuestra suscripción mensual. En la suscripción mensual, todos los meses, trabajamos una temática diferente. Bueno, hemos trabajado Candyland, Baby Shower, Bautizo, Mini. Este mes estamos trabajando con dinosaurios y ahí yo les comparto a ustedes lo que sería la temática. La eligen ustedes, pero yo les comparto lo que son los archivos ya listos para corte. Los puedes cortar con Cricut, lo puedes cortar con Silhouette, con el que tú tengas. Vamos a ver por qué no puedo ver bien aquí la cosa. Y vemos la clase de armado paso a paso, para que ahí no solo tengas los archivos, sino que también puedas tener las clases de armado paso a paso, la lista de materiales. Yo todos los meses igual le hago cronograma de las clases para que ustedes se puedan organizar, sepa qué día, qué hora es la transmisión y pueda pues participar en las clases de diseño. Y, perdón, de armado. Y no solo de armado, a veces tenemos de diseño, de corte, todos los meses vemos algo diferente. Va quedando bonito. Dora la exploradora es colorinche de por sí. Sí, es que eso es lo que pasa. Hay temáticas que son tal vez muy muertas y hay temáticas que son mucho color. Entonces hay que ir jugando para que tú le des a lo que es lo ideal o lo ideal de tu cliente y lo ideal tuyo. Porque cuando un cliente te elige por lo que tú estás creando, ¿no? Por tu esencia. Entonces, tienes que dejar tu esencia en el diseño, pero siguiendo los requerimientos del cliente y los de la temática. Es como
El triángulo de las Bermudas. No, mentira, en serio. Es como que darle a esto lo tuyo, lo que quiere el cliente y lo de la temática. Festa, me encanta tu trabajo directamente desde Brasil. Muchos saludos a Brasil y de verdad, aparte que les agradezco mucho, tenemos una comunidad grande en Brasil a la cual le mando muchos saludos y les agradezco mucho todo el apoyo. Gleismar, Kima, ¿puedes copiar el papel digital con control y seleccionar las piezas del papel digital? Sí, también. Cuando tienes la licencia business, sí puedes hacerlo. A veces te va a salir algunos inconvenientes, pero va a depender si lo tienes agrupado, si lo tienes desagrupado, si el papel igual es de buena resolución, si está encima de otras piezas, pero sí se puede con la licencia business. Ahí quedó. Ahora sí, ya tengo este por aquí, junto con esto, los agrupo, los duplico y ya lo monto directamente en el otro. Y luego, bueno, lo bueno que Dora tiene un montón de personajes, así que lo que va a sobrar, o lo que va a faltar, mejor dicho, es espacio en este carro para poder poner tantos elementos. Pero hay que jugar. Lo bueno es que cuando un cliente te hace como que te solicita un pack, son varios modelos de productos que vas a hacer. Entonces los vas a complementar uno con el otro. En unos modelos vas a agregar a unos personajes y en otros vas a agregar otro y ahí vas a ir complementando todo lo que sería tu diseño. Y ya luego cuando estoy haciendo, por ejemplo, en el caso de esta tapita, sí debo agregar como que un sangrado de impresión para disimular cualquier detalle y cualquier imperfección que me pueda salir a la hora de diseñar. Es bastante importante que estén al pendiente de eso. Nilcep Santos, yo también soy de Brasil. Saludos, Nilce, ¿ves? Por eso que siempre lo menciono, porque tengo muchas personitas en Brasil y de verdad, gracias. Creo que bueno, no puedo dejar a los demás por fuera. Sé que tenemos una comunidad grande también acá en Perú, una comunidad grande en Venezuela, mi gente bonita que quiero y extraño todos los días del mundo, en Chile, en Estados Unidos, bueno, ustedes están en todos lados. Pero aquí andamos, les mando saludos a toditos, a toditos. A tomar por aquí esta nuevamente, duplicamos y ajustamos. Todo lo que sea parte de diseño es que con la práctica ustedes lo van a dominar, van a saber qué paso van a ir haciendo entre más practiquen, más fácil va a hacérseles todo, más fácil van a poder modificar, mover y ajustar piezas. Ujú. El Rincón de Josefina, hola desde Chile, primera vez que te veo. Hola Josefina, bueno, bienvenida a la transmisión. Gracias por estar por aquí. Si tienes alguna duda, pues yo encantada y con mucho gusto de ayudarte. Saludos desde Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata, Creaciones Caro Maenza. Creaciones Caro, te mando muchísimos saludos hasta Argentina. Por ahí tenemos a Mónica de Argentina. Mónica es una de nuestras suscriptoras que ya tiene tiempo ya, donde veo su nombrecito, pues ya la distingo y sé que también es de Argentina. Listo, me alejo por aquí. Ya la tapita ya tomó un poquito más de forma, la pieza un poquito más de forma. Ahí va tomando forma todo. Con la tapa voy contenta, ya me va gustando. Vamos a ir aquí a la lonchera. Vamos a tomar elementos decorativos como fue esta palma, como fue la mochila. Aquí tengo a Diego, aquí este. Tengo a Dora por aquí, tengo una mariposita, tengo flores. Lo copiamos y nos los vamos a llevar al carro Podcore. Más que nada para ver dónde podemos montar este tipo de piezas. Vamos a colocar esta palmita por aquí. A ver, chiquitita. Creo que ya es mucho con demasiado, entonces no, lo vamos a quitar por acá. Leticia dice México presente. Hola Leticia, de verdad que tengo bastante comunidad bonita en México y con México me quedo con todo lo bueno. De verdad, muchas gracias Leticia porque siempre te veo, porque siempre nos apoyas y te mando un abrazote inmenso Leticia. Eso es una caja, sí, Macha, es una caja para cortar con A4, es una caja que es el carro Podcore, es una pieza muy bonita y nos gusta bastante. Por aquí tengo uno ya listo, se los muestro. Es como el que hemos hecho de Baby Shower. Por ejemplo, aquí tengo uno, es algo así, lo que estamos haciendo. A ver, voy a ponerle por aquí este. Pero, como lo ven, aquí lo hice completamente blanquito. La temática es de baby shower, entonces uno como que mantiene esta gama de colores, colores claros, colores pasteles, y lo trabajamos de esta forma, ¿ven? La tapa del lacito queda de esta forma, quedan súper bonitos, se decoran, se le hace como que su banderín y queda así bonito. Entonces, todas las temáticas tienen diferentes detalles. Ahora vamos con Dora a ver
cómo nos queda Dora. Aquí. Isabel, hola desde Florida. ¿Cuánto cuesta la suscripción? Solo $5 mensuales. Con solo $5 mensuales haces el pago de tu membresía, tus beneficios son inmediatos. La suscripción la manejamos por Facebook, ya que en ese momento Facebook fue el primero en ofrecernos la suscripción y ya nos acostumbramos, ya los suscriptores no quisieron cambiarse a Instagram y bueno, lo manejamos todo desde allí, desde Facebook. A ver, vamos a buscar. Gracias por compartir tus conocimientos, dice Crafty. Ay, no, gracias a ustedes por acompañarnos. De verdad que aprecio mucho que estén por aquí y les guste lo que estamos creando. Vamos viendo cómo lo vamos a ir trabajando. Mi cliente quiere que incluyamos a Diego y a Dora, así que igual lo vamos a trabajar con ambos. Y vamos a aprovechar aquí la oportunidad de dejarlos a ellos de principales. Pudiéramos modificarlos así diferente, pero vamos a trabajarlo así. ¿Sí? Hola querida, Isabel pregunta, si yo me suscribo y quiero Ujú. una temática de primera comunión, ¿tú me ayudas? No exactamente. Bueno, en la suscripción, todos los meses yo dejo bajo encuesta qué temática a ustedes les gustaría trabajar. Entonces, la temática que ustedes elijan es la temática que trabajaremos. Ejemplo, este mes estamos trabajando con dinosaurios porque el mes pasado dije la encuesta y ustedes la eligieron. Entonces, lo que hice fue trabajar un pad creativo o un pad de papelería creativa. Este mes estamos haciendo full cajas para que se usen con esta misma temática. Yo les doy los archivos listos para corte, tanto para Cricut como para Silhouette. Ustedes lo cortan y luego lo arman conmigo. Este mes, aparte, hicimos la explicación tanto para Silhouette como para Cricut y la clase de armado paso a paso inicia este sábado. Este sábado armaremos el proyecto número 1 y el proyecto número 2. Entre un ratico se los muestro. Y el próximo sábado armamos el tercer proyecto. Este mes son 3 proyectos igual que estamos trabajando. Y yo les doy a ustedes lista de materiales y cronograma para que puedan, pues, organizarse y tener sus materiales para la práctica, para que puedan aprender a realizar todo. Algunos meses sí doy clases de diseño y esas clases de diseño, pues lo que tú aprendes, te funciona mucho para que puedas crear cualquier otra temática. Y también cuando eres suscriptor puedes comprar los archivos de los meses pasados de la suscripción. Mientras tu suscripción sea activa, tú me puedes escribir, mira aquí, yo era suscriptora en marzo, yo verifico que fue así, que está así, mientras estés activo, yo te puedo ayudar. Así que mientras más tiempo estés en la suscripción, más beneficios puedes tener. Ahora sí, vamos a ver cómo colocamos por aquí estos personajes. Por aquí tenemos a Mapa y vamos a colocar por aquí a Mochila para que se vean, para que resalten. Igual vamos a ir viendo qué tanto podemos mover o modificar o qué tamaño los pudiéramos dejar. Y listo. Y vamos a ver si colocamos a los que estaban de fiesta. Vamos a ver estos que están aquí en la parte de arriba de la tapa. Vamos a ver cómo va quedando todo. ¿Cómo lo van viendo ahora? ¿Cómo van viendo todo? Vamos a ver por aquí. Esther, saludos, ¿cómo estás? Me encanta que estés por aquí. Lo adiviné. Es que la mayoría adivinó que era Dora la Exploradora. Yo dije, no puede ser que era tan obvio que era Dora la Exploradora y lo adivinaron tan rápido. Fue demasiado rápido que lo adivinaron. Vamos a traer esta mariposita que creo que quedaría ideal de este ladito. O si no, vamos a poder buscar otra mariposa que sea similar a las mariposas que salen en la temática de Dora, pero esta mariposa vamos a hacer que cuando esté armada quede con las alitas abiertas. Entonces, pegamos solo aquí el cuerpito y dejamos las alitas abiertas. Vamos por aquí. Miren, estoy hoy con ustedes así, pero el que me soporta todos los días en este plan es José. Yo estoy todos los días diseñando alguna cosa y digo, José, ¿cómo se ve? Amor, ¿cómo queda? Mi vida. Y estoy ahí que lo molesto todo el día. Ahí con ustedes me divierto bastante. Nayi Sam de Instagram, disculpa. ¿Sobre qué estás hablando? No escuché al principio. ¿Estás hablando de la suscripción de Facebook? Antes sí estaba hablando de la suscripción de Facebook. Estaba explicando más o menos cómo funcionaba. Ojalá pueda ver completo en vivo. Mi bebé está dormido. Ay, Brenda, tranquila, no te preocupes. Mañana lo vas a poder volver a ver aquí en el Facebook, no te preocupes. Delma dice bello. Está quedando bien, ¿verdad? Hola, Margarita, no te preocupes. Bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Kim, ¿tú tienes la plantilla de la pirámide con rueda? Sí, la tengo disponible. Me pueden escribir al WhatsApp para comprarla. Hola, José. Por fin se te escucha. Esther, está leyendo los mensajes de Instagram. Ahí estamos sacándole las palabras con cucharilla. Vamos a ver por aquí. Kim, ¿y no vas a enseñar a hacer la caja 1000 con ventana? Este mes en la suscripción tenemos no exactamente la caja 1000. A ver, se los voy a mostrar ya que me han estado preguntando. A ver, voy a buscarlo. Se lo voy a mostrar rapidito, 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 rapidito. Este mes en la suscripción vamos a trabajar no exactamente una caja 1000, pero sí es una caja con escenario. Entonces, parecida a la 1000, pero es con escenario. Bien, en la suscripción este mes trabajamos la temática de dinosaurio. Este es el primer proyecto, es una caja con escenario, pero no es tipo 1000, es una caja con asa bastante fuertecita, donde en la parte interna pueden agregar galletas, caramelitos, dandy, chinchines, manes, lo que ustedes quieran. Y aparte agregamos detalle de lucecitas. ¿Ven? Tiene su asa y como la temática es de dinosaurio, pues procuramos mantener esta esencia en todos los proyectos. Este es el proyecto número 1. Entonces, ¿ves? Es una 1000, no 1000, es una caja que tiene escenario, que tiene su ventana y aparte tiene lucecitas. Y yo sé que es una de las cajas, vamos a decir así, una de las cajas que más nos cuesta aprender a armar, que tiene su truquito, pero que ustedes lo van a aprender ahorita el sábado en la clase de armado. Vamos a empezar con este. Y luego tenemos el proyecto número 2, que es esta caja. Es una caja para colocar un huevo Kinder y aparte decorar, miren la parte de abajo tiene un shaker con unos dinosaurios a doble cara. También tiene lucecita LED y en la parte de arriba pues tiene su tapita que pueden personalizar con el nombre y colocar en la parte de acá el huevito Kinder. Esta vez es el de 20 gramos y en la parte de acá es que podemos prender la lucecita. Por aquí está la tapita. Y bueno, todos estos proyectos ya en la suscripción hicimos el día lunes y el martes explicación para que ustedes puedan aprender a manejar los archivos tanto en Silhouette como en Cricut. Y este es el tercer proyecto que vamos a armar ya la próxima semana. Es para que coloquemos unos crayones. Voy a abrir con cuidado para que no se caigan como que todos los colores por todos lados y haga yo un desastre aquí. Y en la parte de adentro del volcancito van a encontrar unos dibujitos para que los niños puedan colorear y unas bases para que puedan colocar los crayones y los niños pues aparte se entretengan. Pueden colocar caramelitos, chocolatitos pequeños, dulces pequeñitos y entregarles allí. De forma que cuando los niños quiten la tapa, salga ahí las tapitas para los lados, queden los crayones, los dibujos y los niños pues se diviertan con este proyecto. Son 3 proyectos que vamos a trabajar este mes en la suscripción. Son estos 3 que les acabo de mostrar. Así, vámonos a continuar por aquí diseñando. De Mariela que te envía saludos. De Mariela, saludos. ¿Cómo estás? Luna Detalle te envía saludos. Luna, te mandamos muchos saludos desde acá, desde Perú, mi vida. Nakit Sam también en Instagram dice que bonita. Gracias, saludos. Leticia, ¿de dónde nos recomiendas bajar las imágenes como las princesas o personajes más conocidos de Disney o Pixar? Bueno, realmente no tengo una página en específico, yo simplemente me voy aquí a Google, por ejemplo, abro mi buscador sencillo por aquí, así. Listo, y al momento de abrirlo, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, quiero colocar la princesa Ariel, ¿verdad? Que es la sirenita. Entonces la busco, me voy directo a las imágenes y lo que yo hago es irme aquí a las herramientas. Y yo lo que hago es ajustar las imágenes que sean más grandes. Y cuando me carga, pues aquí ya me salen unas imágenes con una resolución pues más alta para que yo pueda trabajar. Esta se ve preciosa. Y en base a ellas, pues es que yo elijo la que yo quiero trabajar. Miran, todas se ven de excelente resolución, todas se ven muy bonitas. Y luego, algunas páginas en especial como, qué sé yo, los canales o las páginas originales, por ejemplo, Disney, cualquier página, yo voy directo a esa página, busco la categoría que estoy buscando de la caricatura, de la película, o si es en un canal de YouTube, busco y busco las imágenes originales de allí. Pero yo siempre me vengo aquí directo a Google, chicas, directo aquí. Ahora sí, vamos a ver qué otra cosita podemos colocar. Como ven, aquí quería colocar los personajes. También una cosa que les voy a recomendar mucho cuando ustedes hagan sus diseños es que le puedan solicitar a sus clientes la invitación y la decoración y el pastel.
¿Para qué? Para que ustedes cuando estén diseñando puedan incluir estos detalles en esa decoración que van a presentar ellos, ¿no? O sea, que todo combine, que todo sea a la par. Y una de las cosas que yo noté en la invitación de mi cliente es que agregaron un arco iris pues bien bonito. Entonces yo voy a buscar ahorita ese arco iris para colocárselo en la parte de acá, un arco iris que no sea tan intenso los colores, porque ya tiene mucho, para colocárselo allí. Ahora, atención a las chicas que tienen emprendimientos. Algo que es vital es que ustedes puedan agregar en las cajas lo que sería el logo de su marca. No vayan a olvidarse de ese paso que es fundamental, lo tienen que incluir sí o sí. Ustedes no van a la Apple y le dicen que me le quite el logo de la manzana atrás. Entonces, ustedes, ese es su negocio, ese es su emprendimiento. Ustedes no olviden siempre incluir su logo, el logo de su marca dentro de los proyectos que ustedes estén realizando. Yo lo hago siempre en los carros que tienen su posición, es que yo se los agrego aquí en la parte de atrás de la tapa, donde no estorbe tampoco, pero ahí es que yo se lo agrego, de este ladito. Ahí yo agrego mi loguito. No estorba, no molesta y siempre procuro de colocarlo en una ubicación pues que yo sepa que no molesta en el diseño. Luego yo lo coloco aquí y luego José tal vez ve que si molesta, lo modifica y lo mueve a otro ladito. Voy a dejar mi mariposita acá para que se vea ella aquí bien bonita. Ya como ustedes saben, voy a dejar con las alitas levantaditas y este lo voy a dejar por aquí. El número 2 van con cartulinas especiales, también se deja de este ladito. Y ahí ya todo se ve bonito. Ahora voy a hacer los desplazamientos a lo que sería, yo quería agregar esta palmita por aquí, ahorita la agrego. Vamos a traer las florecitas y quitemos esto. Yo voy a ver, a buscar el arco iris, me faltaría, y las flores. Dime, amor. Julieta en Instagram te envía saludos desde Argentina. Julieta, muchos saludos a Julieta en Argentina. Kimairis, mi vida, ¿cómo estás? A mí me da mucho gusto leerte, ¿cómo estás? A colocar esta florcita, a ver, ¿qué tal? Listo, a ver, creo que puede ser. Como va a cumplir 2, vamos a ver. Vamos a hacerlas más chiquitas, a ver qué tal. Creo que no. A ver, quitamos. No, sí se vale mover y mover. Súper lindo, dice Susi. Está quedando muy bonito, ¿ven? Podemos crear algo lindo. Tiene su tiempo, pero es importante. Cada detalle importa. Siempre se los menciono. Cuando vi la lupa me lo imaginé, Dora, pero no dije. Yo dije, voy a dejarle una pista en los logos, pero no pensé que fuera tan fácil adivinarla. Y sí, de una vez la chica, Dora, Dora, Dora. Kim, ¿por qué mi cameo me dice falla de lectura, aunque todo lo verifico? Puede ser porque tu impresora no está configurada correctamente o porque no estás colocando bien el tapete de corte en la máquina. Tranquila, es normal que cuando estamos aprendiendo creemos que estamos haciendo todo bien y nos está faltando algún paso. No crean que cuando empezamos ya todo nos sale perfecto y todo es color de rosa. Puede ser que algún paso te esté saltando y por eso te dé error. Mientras verifiques bien el tamaño del papel que estás trabajando, configures tanto el programa como la impresión y coloques bien el tapete, debería de salirte bien. Ahora, otros factores pueden ser que tu máquina esté dañada, me ha pasado, pues a mí no, pero a algunos estudiantes sí. Entonces puede ser que tu máquina tenga una falla de fábrica, que no es muy común realmente, más que nada somos nosotros al manejarla, o puede ser que haya mucha luz en tu oficina y está fallando un poquito la lectura porque se distorsiona ahí con el brillo del papel. Entonces, ciérrale la tapa o mueve el tapete hacia arriba y haz todas las pruebas que necesites para saber qué es, pero probablemente es alguna falla, así que relájate, una falla de configuración, relájate y vuelve a intentarlo, vas a ver que te va a salir todo bien. ¿Qué precio tiene la pirámide con rueda? No me acuerdo exacto, pero puedes escribirme, no la tengo en la tienda de Coffee, pero puedes escribirme al WhatsApp para enviarte el catálogo. Caroline dice, sí, estos están muy bonitos. Saludos. Hola, Sauri, ¿cómo estás? Kim, ¿cómo cambio los colores para con el gotero en Cricut, por favor? No soy muy buena con Cricut todavía. Ay, qué bueno, Kimairis, ¿cómo estás? Pues no lo he abierto. Con Cricut no sé cómo lo hacen. Porque yo guardo cosas aquí con diferentes colores en Cricut y cuando voy, Cricut me ha convertido los colores y está como en los colores neutros que trae él.
Yo le pongo mi número telefónico también junto con mi logo, pero he visto que ponen también el QR. Sí, pero tienen que incluirlo. El QR también es fabuloso. No es la impresora, la Cameo. Bueno, qué raro que si está nueva le falle. Pero no es que a veces la impresora jala mal el papel, puede ser, pero yo me refiero a una configuración, ¿sabes? Tienes que configurar tu página, tienes que configurar la impresión, tienes que colocar bien el tapete. Puede ser alguna de esas cositas que te faltan. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bendiciones. Saludos a José. Paso es acompañar, tranquila. Gracias. José no quiere nada. José, por lo menos ya está hablando. Ya logramos que hable un poquito José. Vamos a buscar por aquí, como les dije, el arco iris y yo creo que ya está. Voy a hacer los desplazamientos de los personajes y listo. Ahora, vamos a hacer los desplazamientos. Miren, yo voy a mover aquí mis personajes y voy a hacer los desplazamientos rapidito. Pero justo que me acabo de notar esto de acá, que se vería muy mal si yo lo dejo. Vamos de nuevo a hacer un desplazamiento por aquí, un trazado. Vamos a dibujar esta parte interna que hay aquí en Dora. Vamos a bajarlo la escala y vamos a trazar. Una vez que trazo, voy a buscar lo que acabo de trazar, soltar trazado, seleccionar esa pieza, ajustarla justo en la imagen y vamos nuevamente a crear un trazado compuesto, ¿no? Crear aquí trazado compuesto. Y ahora sí, eliminamos todo, lo demás ya no sobra y ya no me molesta, ¿ven? Ahora sí, se va a ver todo bien bonito. Listo, una vez que ya lo tengo, selecciono ambos personajes y agrego desplazamientos. Los desplazamientos que yo manejo dependen de qué tan grandes son los personajes. Como estos no son pues tan grandes, los voy a manejar como en 1, 0.1. A ver, muy grande, entonces 0.08. Listo, voy a colocar el primero en un color beige y luego vamos a hacer un segundo en un color de la temática, que pudiesen ser en naranjas. Vamos a ver qué tal se ven, si no se ve muy escandaloso, vamos a ponerlo aquí. Igual sí tengo que incluir el naranja para que el lazo ya se vea que como que combina todo con el diseño. Agrupemos por aquí y agrupemos por acá. Aquí ya tenemos acá los personajes. ¿Cómo se ve el diseño? Ya es de llevarlo al armado cuando ya lo corte, pero ya todo se ve más bonito, ya todo se ve bien. Estos personajes no pueden ser tan grandes porque el lazo ya luego sí los taparía, solamente se debe aprovechar esta zona. El número 2 sí está perfecto. Nos faltaría el arco iris. Ya flores ya tenemos muchas. King, ¿cómo se separa por colores en business? King, estaba yo correcta. Sí, ganaron los que acertaron la temática. Pero en operación hay un cuadro y ahí cambia el color. A ver, miren, así. Por ejemplo, todo va a depender de la figura que estén trabajando. No crean que puede ser como que súper fácil, ¿no? Vamos a hacerlo aquí rapidito. Cuando voy a trazar por colores se hace de esta manera, ¿no? Selecciono la imagen, me voy aquí a la herramienta de trazo, activo la herramienta por color, trazar por color y voy a seleccionar el color aquí en la imagen. Cuando yo seleccione el color en la imagen puedo elegir todas las áreas que tenga este color, que es lo que más que nada siempre queremos. Aumento la tolerancia, que es casi como que en la primera que hacemos el umbral, pero todo lo que tenga ese color es lo que se va a trazar, ¿listo? Y una vez que ya lo tengo, puedo hacer trazar y separar o puedo trazar y luego darle el color. Depende si quieres hacer capas. Eso depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, trazar y separar para que podamos ver más o menos el ejemplo. Esperamos que todo cargue un poquito y ahora sí, miren, aquí ya me sale la pieza por color. Y bueno, yo no quiero que Dora tenga la ropa, ¿cómo decir? Rosada, ¿no? Yo quiero que Dora tenga la ropa, ya morado tiene la camisa, vamos a decir que queremos la ropa, ajá, vamos a ponerle verde. Pero ustedes notaron que Dora tenía la camisa verde y aparte que esa imagen tenía como un contornito. Entonces vamos a darle un desplazamiento a la parte de atrás, uno chiquitito, chiquitito. Y vamos a pintarlo de un tono verde más oscuro. Quitamos las líneas rojas para que no distorsione los colores. Y ahora sí, venimos y lo montamos en la parte de acá. Ahora,
tenemos que asegurarnos de que todo se vea bien y podemos revisar y modificar modificando los puntos. Ejemplo, no se ve como que al 100 de bien. Entonces, nada más lo que tenemos es que ir diseñando de acuerdo a la misma capa, ¿no? Los contornos tienen que ir por separado, por aquí tiene esta otra línea. Entonces, todos esos detalles hay que agregárselos. Y a pesar que ya hice un trazado por color, también los otros detalles hay que irlos modificando. Entonces, es como que a construir una imagen, pero manteniendo los detalles. Eso yo lo hago a veces, no crean que no. Yo lo hago cuando mi cliente quiere convertir, por ejemplo, a ver qué se me llega a la mente, a Peppa Pig, pero la quiere con alas. O quiere a Minnie, pero con otro vestido. Entonces eso yo lo hago cuando estamos trabajando temáticas que son completamente personalizados hasta el personaje. Gleismar en Instagram, las ruedas se deben ver lindas naranjas también para los niños. Sí, queda bien. Ajá. Ahorita vamos a ver lo de las ruedas. Najib-san, esa había sido una duda que he tenido, el tamaño del desplazamiento adecuado. Va a depender del tamaño de la figura. Por ejemplo, si las figuras son pequeñas, los desplazamientos deben de ser pequeños. En el caso que yo uso Silhouette, yo utilizo la medida en centímetros y yo los manejo siempre entre 0.05 si los personajes son muy chiquitos, entre 0.08 si son como para los carros o las cajas, o 0.1. Pero si voy a trabajar K-Topper y son de 20 centímetros, que son un K-Topper promedio, grande, utilizo la medida de 2. Entonces, todo depende de lo que quieras trabajar. Si son los nombres en los K-Toppers, si lo hago de 1 o de 1.5. Entonces, por ahí varía todo. Hola Roxana, ¿cómo estás? Gracias por las estrellitas también, lo aprecio mucho. Esta herramienta de trazado es genial. En Cricut no creo que funcione igual. No, en Cricut ustedes saben cómo es diferente. Qué bacán, no sabía usar esa herramienta, Claudia, ya verás, ya la vas a aprender a usar. Hay muchísimas cosas más que hay aquí. Uf, hay muchas, Silvia tiene muchísimas herramientas para trabajar, para hacerlo más rápido, para hacerlo más práctico, pero todo es como paso a paso, ir aprendiendo paso a paso. Ahora vamos a ver lo que decimos por aquí, si podemos modificar las ruedas a naranja para que todo pues se vea mucho mejor y combine como que la temática. Yo en las loncheras había agregado esto en morado, porque era un morado glitter, pero creo que se vería demasiado. Vamos a ver, fucsia. Todavía sigo con la inquietud de las ruedas, pero ya lo voy a ver. Voy a hacer pruebas ya en lo físico. Cuando algo no me entra, sí lo modifico ya en lo físico. Claudia, gracias. Veo difícil el cambio de color de vestimenta, ¿no? Y yo lo hago. Yo a veces lo modifico, pero hay que agregar líneas, hay que hacer trazado para agarrar solamente el contorno y modificárselo. Yo hago un montón de cosas cuando diseño. Ahora, cuando ustedes lo quieran hacer, lo que yo les recomiendo es agarrar esta imagen y ampliarla lo más que puedan. Y cuando la amplíen, hacer todo lo que es el trazado, trazar luego por color, trazar y separar todos los pasos y poder cambiarle la vestimenta, pero con cuidado. Pero entre más grande es más fácil para hacer los trazados. Entonces, ese es el tip a la hora de ustedes trazar. No es igual trazar esta imagen así chiquitita que, miren, si la desagrupo y elimino todo esto y yo la hago más grande y aquí hago el trazado, es mucho más fácil. Entonces, ese es el truco a la hora de trazar. Por ejemplo, trazar por color. Vengo aquí y selecciono el color y si yo lo hago más grande, se va a ver mucho más fácil todo. Aumento aquí la tolerancia. Si hay que hacerlo 2, 3 veces, el paso se hace, pero de que se hace, se hace. Yo que se los aseguro. Porque no solamente trazan lo que es el rosa, también trazan el rosa más oscuro. Entonces vamos a hacerlo rapidito, miren. Voy a aumentar por aquí. Aquí aumenta, aquí está bien. Luego trazar y separar para quedarme luego nada más con esta parte. Luego duplico esta imagen y no lo hago de la misma forma, sino que lo que hago es trazar el más oscuro o hacer un trazado diferente, no por color, sino el primero que hicimos. Y ahí ustedes lo hacen. Solo es paciencia. Pero sí, de que puedes, puedes. No te desanimes. Todo, aparte cuando lo hagas, eh, ya vas a ir como que agarrándole la idea a la cosa y no se te va a hacer como que tan difícil. Aquí a trazar nuestra ropita de este lado. Ven, aquí lo que vamos a hacer es una edición como de puntos. Vamos a eliminar este. Bien, lo voy a hacer rapidito. Aquí así nada más para que vean cómo más o menos lo pueden hacer.
Todos estos nodos hay que modificarlos. Es un trabajo que se hace difícil, pero no imposible. Ustedes lo pueden hacer. Entonces ya ustedes van a ir viendo qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Por ejemplo, esto de las manitos no va a salir. Ustedes vienen acá, lo eliminan y se lo quitan por completo. ¿Ven? Ya aquí se ve mucho más fácil, pero necesitan los nodos para simplificarlos y modificar todo. Solo que es cuestión como que de práctica y de irlo haciendo como con cuidadito. No es difícil, pero toma tiempo. Quiere decir que cuando ustedes estén diseñando, justo lo que les decía, si me va a tomar un día hacer un diseño, bueno, ni modo, me va a tomar un día hacer un diseño o dos o tres. Pero yo me tomo el primer día para hacer lo que sería edición de texto, de personajes, de todo. Aquí luego que yo modifique los nodos, ¿ven? Ejemplo, ya tengo toda la pieza. Ahora lo que yo haría es seleccionar área de trazado, busco aquí, aumento lo que sería mi umbral, voy a hacer que solamente se marque lo que es fucsia de aquí, miren, le voy a dar trazar. Lo voy a hacer rapidito, así como una explicación superficial para que ustedes lo puedan ver. Aquí se marcó solamente los contornos. Entonces yo agarro este contorno y lo pinto verde oscuro. Y luego este verde claro. Nada más, miren, así como que rapidito. Obvio que sí toma tiempo. Y luego lo que hago es montar este aquí arriba, eliminar los bordes rojos, pero eso sí, primero hay que hacer la edición bien de puntos. Y ya luego cuando ustedes monten esto aquí, va a salir tal cual. Pero recuerden, tienen que hacer una edición de nodos primero, verificar que todo quede bien prolijo, pero sí se puede, ¿ven? Vieron que sí se puede, pero con paciencia. Son esos ya tips que uno hace cuando nuestros clientes son bien creativos. Y bueno, no somos expertas en diseño como que vamos a agarrar la computadora y vamos a diseñar por completo el personaje, ¿no? Solamente cambiamos la ropa. Saludos por aquí a Flor, ¿cómo estás? Las ruedas pueden ser en el morado. Bueno, eso es lo que estoy viendo aquí. ¿Qué colores voy a incluir para que me combine tal cual como el que tengo aquí? Pero cuando ya me surge como este bloqueo de que no sé exactamente qué me gustaría, ven como está aquí naranja con morado, quiero que se mantenga ese color. Entonces lo que yo hago más que nada es recurrir al cliente y él me dice, Kim, quiero que me quede mejor con naranja o Kim, quiero que me quede mejor con fucsia. Entonces, la fiesta es para ellos. Ya hice como que dejé mi esencia, pero tengo como que esas dos opciones, ya lo dejo con el cliente para poder manejarlo. ¿Ven? Pero aquí, si ya lo hicimos de una forma, aquí lo podemos entonces hacer de esa otra. Kim, porfa, un ejemplo de cómo cortar una imagen. Un ejemplo de cómo cortar una imagen. Vamos a hacerlo por aquí, por ejemplo, con ella misma, con Dora. Vamos a ver. Ejemplo. ¿Me refieres cómo cortar una imagen para qué? ¿Con qué fin en especial? Porque depende de esto, ¿no? Si la quieres cortar para hacerle alguna pieza en capa, si la quieres cortar para hacerle en relieve la cara o la ropa o alguna flor o alguna mariposa. Bueno, como que depende de eso. Avísame. Voy a ir a buscar el arco iris mientras tanto que me responden. Voy a buscar aquí en Google. Normal, me voy a ir directo a Google a ver, encontrar un arco iris normal, así que ya esté listo, que ya esté diseñado para poder colocarlo aquí atrás. Se terminó la transmisión. Se cortó. En Facebook se cortó. De que se van a quedar, o no se cortó, ¿sí o no? Y yo pensé que se había cortado. Yo estaba diciendo, se cortó la transmisión, pero no, pensé que sí se había cortado la transmisión. Bien, voy ahora a buscar como que este arco iris para colocarlo a los animalitos de atrás. Siempre coloco, como les dije, la palabra PNG. Bueno, les he dicho antes. Voy a buscar un arco iris así sencillo, que no tenga tampoco los colores tan intensos, pero sí que se vea el arco iris y que tampoco sea tan ancho porque es para este puede ser. Vamos a irnos aquí a las imágenes para ir colocárselo. Yo escucho, yo pensé que se había que se había desconectado. No, ya estamos, tranquila, yo me había preocupado. Yo pensé que sí se había colgado. Voy a elegir un arco iris así que se vea bonito. Este yo lo he utilizado antes, pero a ver, vamos a colocar aquí un arco iris para colocarle detrás a los animalitos que van al costado y encima del arco iris poder colocarle el número 2. A ver, déjenme elegir un arco iris que se vea como apto para esto.
Yo creo que podría ser algo como este. Solo que va a ser difícil trazarlo. A ver, vamos a buscar un arco iris. Miren esto, pero está full, está muy cargado. Un arco iris bonito para trabajar. Habiendo tantos arcoíris. Obvio que también lo podemos diseñar, pero por cuestiones de flojera, vamos a buscar uno que ya esté diseñado y ya esté listo, que igual nos combine aquí. Así vamos a ver como más opciones. Ver este sí, dime amor. Nayi, Sams, en Instagram. Qué entretenido cambiar los colores de los personajes. Me encantaría manejarlo así como los nodos. Sí, sí se puede y a mí me encanta, por eso les digo, chicas, yo duro hasta 2 días, pero es en esto, porque me pongo creativa o también me pasa cuando la imagen viene, que mi cliente elige esta imagen, Kim, yo quiero esta, pero esta imagen no se encuentra, entonces, ¿qué hago? Recreo toda la imagen, entonces tengo que agarrar esa imagen, modificar los nodos, ir moviendo para aquí, para allá, ir haciendo pues todo el paso a paso de los colores y así es que se hace. Pero con práctica lo vas a hacer. Así que te invito a que practiques para que veas que te va a funcionar y te va a salir. Estoy eligiendo, miren, hasta en esto, es por eso que duro, por eso que duro, pero al final siento que todo el esfuerzo que tú haces en un diseño vale la pena porque transmites todo. Con un diseño tú transmites todo, transmites tu esencia, transmites el amor que le colocas a tu trabajo y vale la pena. A ver, este creo. Este no está tan bien. Entonces sí. Por eso te envié los corazones para que veas que sí estás en live. Ah, eso sí, gracias. Sí, sí estoy en live. Yo pensé que sí me había desconectado. De verdad pensé, no sé qué le habré dado aquí yo que de repente salió otra cosa y se me había como quitado. Yo sigo buscando un arco iris. A veces lo que yo hago es que, ejemplo, he utilizado arco iris en otra temática y lo que hago es buscarlo, pero justo ahorita no me da, no me acuerdo cuál ha sido la temática que he usado un arco iris para irlo a buscar y traérmelo. Ya, no me acuerdo. Eso es normal, se me traba el cerebro a veces. A ver, vamos a buscar uno. Debe haber uno aquí que podamos utilizar. Yo me voy a quedar con el que estaba como al principio. Ah, en los ositos cariñositos. Ahí debo tener arcoíris. A ver. Sí, ¿verdad? En ositos cariñositos tenemos que tener arcoíris. Vamos a ver si copio esta y la pego aquí. A ver. Vamos a hacer este. Pero ven, ya José me hizo acordar, en los ositos cariñositos hemos trabajado con arcoíris. Ven, copié una imagen directa de Google, lo que hice fue copiar y pegar. Seleccionar área de trazado, vamos a ver acá si este nos sale. Vamos a aumentar lo que sería el umbral. En el de unicornio. En el de unicornio, ay, sí, mira, está el arcoíris con unas nubecitas. Así estaba, ¿ves? Vamos a aumentar por aquí el umbral con cuidado. Bueno, esta no se puede trabajar. Vamos esta no se puede. Vamos igual a trazar y separarla. A ver si puedo utilizar nada más esto. Chaito mi, Chaito Brenda, que te vaya muy bien. Gracias por haber acompañado un ratito. Listo, por aquí nos quedamos con esto. Vamos a ver si igual nos funciona. A veces es como que ver qué tal si nos funciona. Pero sí, vamos a quitarle por aquí los contornos y lo que voy a hacer es como les dije, no quiero que tenga tanto color, que sea tan intenso, así que voy a aumentarle un poquito lo que es la cantidad de fuerza de la imagen, aquí el FX o lo que es la gama, pero yo le digo siempre como que la fuerza del color de la imagen para disimularlo un poquito, para que no quede tan marcado y luego al colocarlo detrás de los animalitos, pues ver cómo se ve. Modifico estos nodos para que me queden aquí, bien hacia allá y no se vea estas partes de la imagen. Y obvio que también les voy a aconsejar que usen mucho la lupa cuando estén diseñando, porque es la manera más fácil y segura de que ustedes puedan editar, mover los nodos y verlo bien, verlo de cerca, ver bien lo que están moviendo y lo que están editando. Entonces, siempre haciéndolo así, de cerquita, ustedes aprecian todo mucho mejor. Me voy a alejar un poquitito y voy a voltear este por aquí, este arco iris. Vamos a ver si me funciona. Vamos a bajarle un poquito el tamaño aquí así. Y vamos a colocarlo aquí en la parte de atrás. Más chiquitito. Pero que me quede detrás de los animalitos. Y a ver si ellos quedan bien ahí.
Entonces vamos a colocar este por aquí, vamos a colocar este por aquí, tapando todo. A ver. Y vamos a ver aquí, más grandecito. Creo que sí nos va a funcionar. A ver. Vamos a agrandar los personajes y vamos a aumentar su tamaño. Sí, entonces sí va a funcionar. ¿Ven? Este tapo aquí, este tapa en la parte de acá y la vaquita quedó aquí. Y ahí quedó nuestro arco iris. Ahora sí, el proyecto de marzo es de dinosaurios. Sí, Alex, el proyecto de marzo es de dinosaurios. El sábado tenemos lo que sería la primera clase de armado. Vamos a armar el proyecto número 1 y el proyecto número 2. Los archivos ya están disponibles en el grupo de suscriptores, el proyecto número 1 y el número 2, que son los que vamos a armar este sábado. Ya en el transcurso de la siguiente semana entregamos el proyecto número 3 y lo armaremos el siguiente sábado. Vamos a colocar nuestros animalitos por aquí y ahí quedó. Justo lo que les decía. Ahora lo que puedo agregar aquí a los costados sería o el nombre Alexabellis o el número 2. Entonces yo puedo elegir, vamos a probar si coloco el número 2 aquí chiquitito. Recuerden que aunque ustedes en el diseño puedan apreciar en este momento como que todo allí, cuando ustedes armen, obviamente la estructura de la caja es que va a formarse lado a lado y no se va a ver exactamente así de cargado. Porque por el contrario, si no colocan algunos elementos en lo que estén diseñando cuando arme la estructura de la caja, se va a ver solamente como que la decoración en el centro y todo lo demás como que vacío. Entonces sí es importante que agreguen elementos del personalizado a los laditos, en la parte de atrás de los proyectos, en todos laditos. ¿Ven? Y aquí tenemos este número 2, centrado derecho, que llegue hasta la punta de acá para que ustedes se guíen que es el centro. Cualquier cosa pueden utilizar las reglas para guía. Yo como que más o menos ya más fácil, no las uso casi porque más o menos conozco el programa. Ya está listo. De esa forma quedaría el diseño de nuestro carro. A excepción que ustedes saben, está faltando la modificación de las ruedas, pero creo que de esta manera quedaría bien. Ahora yo elijo el colorcito de atrás, que era beige. Vamos a ver si se queda beige. O podría ser rosado, no estoy segura. Yo creo que se queda beige, ¿verdad que sí? ¿Tú qué dices, amor? ¿Se queda beige o se pone rosado? Ah, va con retraso. No, hermosa, aquí hay un arco iris. Queda muy bien. Ah, bueno, ahora sí, el proyecto de marzo de dinosaurios. Sí, listo, estamos al día. Bueno, yo me voy a quedar con mi duda todavía de aquí atrás. Yo creo que sí, beige. ¿Verdad? Sí, para que no quede tan pink y se mantenga como que la temática. Sí, beige. Queda beige, sí, es la mejor opción. Y bueno, en el caso de aquí de las ruedas, en el caso de la lonchera, colocamos primero naranja y luego morado. A ver, coloquemos aquí. Primero naranja y luego morado. ¿Cuál de las dos? ¿Primero naranja y luego morado o primero morado y luego naranja? Miren, hasta eso es importante. Beige, sí, también. Nos quedamos con beige, la estructura de la caja, sin duda. Yo por aquí con mi almohada relajante. Yo me amo mi almohada relajante. Hola Catalina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, por hoy terminamos con lo que sería diseño, chicas. Me da mucho gusto poderme haber conectado. Cuéntenme si les gusta estos ratos de diseño. Tal vez que lo intentamos y lo hacemos más seguido. ¿Qué tal? La rueda de Dora. La rueda de Dora. Entonces sería aquí así. Vamos a quedarnos así. Esa es la duda que aún tenía yo ahí. Creo que sí. Así para que cuando coloquemos todo, recuerden que todo a la final es un pack. Quiere decir que uno va a depender del otro y todo se complementa. Entonces, cuando tengamos una lonchera aquí, al ladito, ya yo puedo decir, sí, todo combina, todo hace juego, todo se ve muy bien. Ahora, aquí lo que puedo ver más celeste, pero aunque creo que si le pudiera celeste, no se vería tan bien. Entonces, sí, vamos a trabajarla por independiente con este beige y queda bonito. ¿Ven? Sí, queda bonito, todos se complementan, se mantienen los detalles, se mantienen los elementos de la temática y está todo completamente personalizado para nuestro cliente. Ahora sí, yo lo que hago ya es eliminar todo lo que tengo acá. Lo que voy a hacer es poner mi carrito por acá. Yo ya a mover todo con cuidadito.
colocar este por aquí. Y bueno, como ya yo sé, todas estas piezas van en naranja, aquí naranja, y todas estas otras dos van en morado. El morado dice Sandro. Listo, así lo dejamos. Todas estas demás piezas, como ya vimos, vamos a hacerlas con beige, que está aquí, y esta que está aquí eliminamos y la vamos a reemplazar por esta que también va a ser impresión. Quiere decir que por la parte del reverso también se va a ver algunos elementos de la temática. Aparte hace que se vea bonito. Todo esto es acetato, todo esto son cartulinas y esto sí ya es impresión con todo lo demás que vamos a trabajar. Listo, terminamos, vamos a guardar y yo siempre hacerle una captura de diseño. Lo guardo para luego poder compartírselo a mi cliente. Vamos a guardarla como imagen mejor. Allí Sam en Instagram. Primera vez que tengo el privilegio de ver un live. Me encantó este diseño. Ay, qué Generalmente bueno. los lives los hacen de armado. Ya activé notificaciones para futuros lives. Ay, qué Simplemente me bueno. encantaste. Ay, qué bueno. Cuando esté armando, me conecto en live para que ustedes vean las clases de armado. Probablemente ya esto lo estemos armando. Mañana no, ¿verdad? Mañana puede ser. Puede ser que mañana, si José, ejemplo, corta estas piezas esta noche, por ejemplo, los carros y loncheras, mañana podemos armar carros porque como ya lo diseñamos, ya lo armamos. Entonces, para que lo vean. No estoy segura de que podamos hacerlo porque acuérdense que estamos trabajando en el curso básico que vamos a lanzar, que tenemos trabajando ya bastante tiempo. Ahora sí, ya vamos a empezar con todo. Entonces, tenemos que grabar. Vamos a ver. Si nos da tiempo, mañana me conecto para hacer lo que sería armado. Saludos desde Panamá, Kiman. Ixi Craft, PC. Craft, saludos. ¿Cómo estás? Panamá. Saludos a East Panamá, Craft Panamá. Saludos. Me encantan estos momentos para aprender. Ay, de verdad, gracias, Vivi. Siempre es bueno aprender. Yo, igual que ustedes, estoy todos los días viendo cómo aprender. Hay cosas que yo digo, ay, mira, no sabía cómo hacer esto. O también algunas temáticas me obligan a aprender ciertas cosas, porque no todas las temáticas se hace igual. Tal vez en esta temática tenía que trazar, pero en las otras tengo que dividir las imágenes para crear proyectos en capas y son muchísimas cosas más, ¿no? Así que yo también disfruto mucho de estas transmisiones porque me permiten conectar con ustedes, que ustedes puedan aprender sobre mí, conocernos, conversar, compartir y aparte relajarnos un poquito. Gracias por acompañarnos. Kim, explica cómo capturaste, please, pregunta. Eso lo hace mi teclado. Chica, yo tengo un teclado que es este y mi teclado tiene la opción de hacer un print screen, creo que un recorte de la pantalla o de la impresión. Bueno, print no sé, es que exactamente mi inglés no es muy bueno, pero esto lo hace mi teclado. Yo solamente le doy la opción a esta tecla, miren, y automáticamente sale la opción ahí en la pantalla para recortar. Beats en Instagram. Hola, es la primera vez que te veo. He llegado tarde, pero me ha encantado verte trabajar. Ay, qué linda, gracias. Bueno, vamos a procurar hacerlo más seguido por aquí, así que mucho cariño cuando estén las transmisiones, mucho apoyo en las publicaciones, compartir y estar por aquí conmigo, que eso me anima, eso me anima. Estela, muchas gracias. Eres súper amable. Me sorprende cómo respondiste todo lo que te preguntaban. Usualmente dicen eso es aparte de una clase y no explican. Ay, no te preocupes. Obviamente que cuando trabajamos clases, las explicaciones son un poquito más profundas, son más detalladas, son paso a paso, pero como yo siempre trabajo con los suscriptores este tipo de transmisiones, pues ya tenemos como que la práctica. Pero los suscriptores son especiales. Ustedes saben que todo para ustedes. No se pongan celosos. Saludos, Vivi, gracias por tus estrellitas, de verdad, muchas gracias. Aicha, no dejes de suscribirte, te invito a suscribirte, además, no pierdas más tiempo y ingresa a la suscripción que este mes tienen de regalo el Cake Topper con Shaker, que di clase de diseño, luego la clase de armado paso a paso, van a tener el proyecto número 1, el número 2, el número 3 de dinosaurios, que es la temática de la suscripción, y este mes hicimos clase de diseño y también enseñé a trabajar los archivos para dejarlos listos para corte tanto con Silhouette como con Cricut. Así que no te pierdas la oportunidad de suscribirte porque ya no hay más. Ejemplo, si ya viene marzo, ya no viene luego abril, ya te perdiste lo de marzo. Entonces no dejes de perderte estos archivos, no dejes de perderte estas clases y de compartir con nosotros y de ir aprendiendo todos los meses algo nuevo. Saluditos desde Italia. Yo también debo aprender cómo se usa la aplicación. Muy buena.
vas a ir aprendiendo con la práctica. Aquí en el corte de Alexander. la imagen. ¿Cuál es el corte de la imagen, por favor? ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué cosa? Qué bonito se mira. Ay, gracias, chicas. Bueno, me alegra que les haya gustado el diseño. De verdad, me despido de ustedes. Cualquier cosita nos volvemos a conectar. Estén al pendiente por ahí. Tengan sus dudas apuntadas para que yo las pueda ayudar. Y bueno, no dejen de apoyarnos por ahí, que eso es bastante importante. Haisa Store, yo viéndola por Facebook e Instagram. Gracias, mil bendiciones, que eso es de verdad mucha ayuda y mucho apoyo para nosotros aquí en la comunidad. Me encantó conocerte, Nilsen Santos de Brasil. Me encanta, Nilsa, saludos, bendiciones para ti, para cada uno de ustedes, gracias por el cariño, saben que yo me lo disfruto. Yo soy como que una lora, me encanta hablar, aunque me da pena algunas cosas, siempre me gusta ingresar para compartir algo. O sea, sí me encanta estar en live, pero que siempre estemos aprendiendo algo o conociendo algo. Y bueno, esta clase de diseño es una gran oportunidad para conectarme con ustedes. Por ahí me queda pendiente la duda de, no la duda, sino que ustedes quieren que hagamos algo para Pascua. ¿Qué día es Pascua? Tenemos tiempo. Pues, creo que estamos en Adviento, ya pasó, ya Ya, viene. Sí, después esta de semana, Viernes Santo, Javier, después de saludos. Viernes Santo, sí. Esta Karina, muy semana me buena queda. clase. Gracias, Karina. Gracias, 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 gracias. Sí, todo muy lindo y la paciencia. Ay, gracias a ustedes, de verdad que me encanta. Tengo paciencia, chicas, son 3 hijos. Pues, ¿qué se hace? La paciencia se desarrolla, quieras o no. Domingo de Resurrección, creo que es este Este domingo. domingo ya no nos da tiempo para hacer nada para Pascua porque el sábado tenemos clase de la suscripción. Chicas, ¿qué día es? Corta la cabeza el 31. Ah, el 31. Ah, corto la cabeza. Ajá, ya, corto la cabeza rapidito. Mira. ¿Qué es lo que hago para cortar una cabeza? Ustedes inventan. 31 de marzo. 31 de marzo. Entonces sí. El sí, 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 tenemos tiempo. Es que esta semana no vamos a tener mucho tiempo. Esta semana que viene no hay mucho tiempo, pero podemos después. Vamos a ver entonces. Sí se puede. Podemos hacerlo. 31 de marzo es día, déjenme ver el calendario rapidito. Es domingo. Entonces pudiera ser el día 30, no, muy tarde. Puede ser después de mi cumpleaños, esta semana. Puede ser como lunes o martes o miércoles de la otra semana para que hagamos algo rapidito. Porque esta semana cumplo años, así que no voy a estar, me voy a perder. Y tengo clases hasta el sábado, tengo que estar presente el sábado, pero esta me la agarro de vacaciones. Para el Día de las Madres. Ah, para el Día de las Madres siempre ha sido así, los suscriptores hacemos algo. Vamos a ver aquí. El año pasado hicimos, bueno, que era nuestro primer año de suscripción. Este año es nuestro segundo Día de las Madres y probablemente que sí hagamos. Voy a desagrupar la imagen. Miren, es esta la que ustedes quieren hacer. Allá, voy. Aquí estamos. Bien, ya tengo la imagen aquí para trabajar. Como ven, la voy a hacer grande para que ustedes puedan ver mucho mejor. Ahora, tengo dos opciones. Primera opción es modificando nodos. ¿Cómo modificando nodos? Pues doy doble clic a la imagen, se activan los nodos, agarro todos los demás nodos y los elimino. Esa es una manera, ¿no? Yo modificando los nodos puedo ir haciendo esto. Ahora, otra forma que pudiera ir eliminando todos esos nodos es utilizando mi cuchilla. Esa es otra opción que yo puedo hacer para dejar solamente la cabeza. Entonces, esto hay que soltarlo y eliminar este espacio que está acá. Ejemplo, independientemente de cómo yo haya eliminado el resto del cuerpo, con la cuchilla, que es esta herramienta de acá, con el borrador, que es esta herramienta de acá, o con la herramienta de trazado, con cualquiera de ellas, el corte que hagas tal vez no es tan prolijo. Entonces, ¿qué necesitas hacer? O no exactamente prolijo, sino exactamente la zona que quieres. Entonces, lo que necesitas es dar doble clic nuevamente y modificar los nodos de esta imagen. Entonces, te vienes para la parte de acá y empiezas a jugar. Yo le digo jugar para que no se lo tomen como que se van a asustar. Van a jugar con los nodos y empiezan a modificarlos de acuerdo a la imagen, ¿no? ¿Qué quieren que se vea y qué quieren que no? Y una vez que ya tienen la forma exacta que tiene su imagen, que es la cabeza, listo, lo que yo hago es ya separarme, irme acá lejos y dejarla tal cual del mismo tamaño que está, ¿no? En este caso tendrían que haber hecho todo de una vez del tamaño para que no afecte. Y listo, esta imagen se corta por un lado, esta imagen se corta por el otro y luego esta la pegas en relieve de este ladito. Ahora, como ven, el mono ahí
tapa partecita de la cabeza, pero no hay nada que hacer porque los brazos lo cubren, entonces ya sería más difícil hacer un trazado en los brazos y hacer todo en relieve o todo en capas ahí como quien dice, pero de impresión. Así que de esta forma es que usted corta la cabeza de un personaje. Y no solo puede ser la cabeza, sino que puede ser solamente, qué sé yo, el pelo, puede ser solamente la carita, puede ser solamente los pies, el bolso o un elemento que destaque de esa temática que estés trabajando. Pon el link de Ko-fi. Voy a buscar el link de Ko-fi. Ya se los pongo rapidito. Ese link de Ko-fi lo pueden encontrar directamente en nuestro perfil de Facebook. Ustedes se van aquí a nuestra página de Facebook y también lo pueden hacer en nuestro Instagram porque tenemos anclado el Linktree, ¿no? Van aquí a nuestro Linktree y aquí van a encontrar lo que sería nuestra tienda de Ko-fi. Aquí en la tienda de Ko-fi van a conseguir lo que es el comercio o nuestro shop. Y aquí están todos lo que tenemos en este momento de plantilla. Por ejemplo, tengo carro podcore, esta caja con visor circular, caja cuadrada flotante, la lonchera shaker, que es la que había diseñado. Esta es la que diseñamos ahorita. Tenemos esta mil con palito y escenario. Y un K-Topper shaker que pueden modificar ustedes también. Agarro por aquí, copiar. Y se las comparto en Facebook, ¿cierto? Sí. Aquí les coloco el link de Ko-fi. Ya está listo. Ahí les dejé el link de Ko-fi para cualquier cosita, se pasen por ahí y lo puedan comprar. El rincón de Josefina dice que le encantó tu like. Gracias, te espero en nuestro próximo live entonces. Francia, esa es la Cameo. Ese es Cameo, me imagino que Cameo, el diseño que... el diseño, sí, ahorita estoy trabajando este diseño en Silhouette. Pero en el caso de las plantillas que tenemos en nuestra tienda de Ko-fi, están para que trabajes tanto con Silhouette como con Cricut. Está la plantilla editable. Tú puedes crear tu diseño. Gracias a ti, Juan y Nidia. Muchísimas gracias. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Gracias por esta transmisión, por acompañarme. Gracias por haberme hecho compañía, por compartir conmigo, con sus preguntas, con toda la cosita. De verdad, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. No sé qué día exacto, pero pronto. Saben que hago muchas cosas de locos. No sé qué día exacto me pueda conectar, pero el sábado sí o sí, 2 p.m. tenemos transmisión con los suscriptores y vamos a hacer clases de armado paso a paso. Ahí hablamos de herramientas, de materiales, mientras vamos armando el proyecto o los proyectos de la suscripción. Que tengan una linda tarde. Chaito.